Sí, ¿no? Bueno, bienvenidos al primer live que vamos a hacer por aquí. Me da cuenta la verdad, no estoy cargando nada. Si cualquier cosa cortamos, saludamos, ¿tá? Y después hago una segunda parte de la transmisión. Bueno, bienvenidos al grupito. Vamos a hablar ahora sobre la mente, cómo la mente influye en la realidad. Creo que se está desarrollando el tema. Tenemos aquí 3 invitados fantásticos que por fin nos conocemos. Qué divertido. Bueno, voy a hacer una pequeña oración para hacer de introducción. Amado Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de conocernos, de disponer de esta tecnología para poder transmitir, de disponer de este lugar para poder reunirnos, de disponer de este lugar en esta ciudad también tan linda y que pues, podamos seguir conociéndonos cada vez más con más personas. Y te encomendamos, Espíritu Santo, que dirijas esta temática que vamos a abordar, que sea de gran edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, puse aquí el 1. Bueno, era cómo la mente influye en la realidad, ¿no? Entonces, primero que nada, el punto es comprender que existen 3 niveles a través de los cuales se está desarrollando la realidad como nosotros la percibimos. La parte física, yo la voy a llamar bariónica, la definición la pueden mirar en Google porque se refiere a la materia. ¿Sí? Como un 4% del universo es materia bariónica, o sea, los átomos como nosotros los entendemos. Yo voy a utilizar la palabra bariónico para que no se confunda con materia, cuerpo, corporal, materia, para simplificar. Eso, digamos, como no en un sentido físico envolvente, sino de cómo influye una cosa sobre la otra, estaría en la mente. La mente no tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Y después está el éter. Llamémoslo lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual, pero pues, ya sabemos que la palabra espiritual suele confundirse mucho. Entonces, por eso prefiero no utilizarla salvo en algo muy específico. Entonces, prefiero utilizar la palabra éter, que es la energía inteligente, la energía de la conciencia en el universo. Entonces, centrarme en eso en realidad no va a llevarnos a ningún lado, pero lo de la mente sí, porque es algo donde nosotros sí podemos influir, también la parte de la psique. Y la mente opera en la materia, a través de los sentidos, los 5 sentidos. A través de ella opera la mente ciertas leyes, las 7 leyes del mente. Entonces, antes de llegar ahí, yo ya he comentado, ya he visto muchos los videos y las clases donde hablamos del 1, ¿sí? A través del cual se proyecta una primera mente, ¿sí? Aquí lo voy a resumir. Y la vamos a llamar mente infinita. ¿Sí? Porque es importante comprender que hay mentes envolventes, en el sentido de una mente dentro de otra mente dentro de otra mente. Un ejemplo, cada uno de nosotros tiene su propia mente. La mente está en nuestro campo electromagnético. No está aquí, está dentro de nuestro campo electromagnético porque envuelve 7 cuerpos. Uno solamente es el físico, otros no son físicos, pertenecen a sustancias eléctricas. Entonces, ahí está nuestra mente. Pero en nuestra mente está la tuya, la tuya, la tuya, la mía. Después, por ejemplo, mi madre que está ahí arriba, que no baja porque tiene tos. Y después están los vecinos. Entonces, sucesivamente, si combinamos las diferentes mentes, tenemos una mente social. Cuando se trata, por ejemplo, de la raza, es una mente racial. Porque están conectadas las razas en sí mismas, cada una hay una conexión. Después, también podemos encontrar una mente colectiva, por ejemplo, de una nación, ¿sí? O de una región, o de una mente planetaria, y así sucesivamente. Entonces, todas dentro de unas como si fuese un cuerpo o un organismo donde tenemos los átomos que estructuran moléculas, que estructuran tejidos, células, y así sucesivamente estructuran cuerpos más grandes. Y todos son cuerpos dentro de cuerpos, incluso nuestros cuerpos son como células de la madre tierra. Entonces, así opera la mente. Por eso me voy a la mente donde está englobado todo, la mente infinita, que es la mente del uno. Y de él, pues entonces tenemos otra mente que sale de él. ¿Sí? No me voy a remitir ahora a la mente de la madre, sino vamos a remitirnos a la mente llamada Cristo. ¿Sí? Esta es la que a nosotros nos interesa porque a partir de aquí se produce la mente de la que nosotros hacemos parte inconscientemente y subconscientemente, que es la mente que podemos llamar Elohim o Adán. ¿Sí? Se llama la mente de Dios. Pero, en estricto rigor, la palabra adecuada, según su significado más profundo, exacto, sería Elohim, pero también podemos utilizar la palabra Adam.
¿bien? Por todas las connotaciones que están ahí implicadas. Entonces esta es la mente que crea el universo, todo este universo. Bien, entonces la mente de Cristo también la podemos llamar, que significa lo mismo, mente recta, ¿sí? O también mente del Espíritu Santo. Cualquiera de estas definiciones es correcta, viene a colación. Puede ser mente recta, mente del Espíritu Santo, mente de Cristo. Y de ella la mente de Dios. La palabra Dios, como también se utiliza para muchos conceptos que si son erróneos, pues podemos decir Elohim o Adán, que también sabemos que por cuestiones históricas, de lenguajes, culturales, religión y demás, también los conceptos en sí no se han entendido, se entiende solamente en el nivel de la forma. Elohim significa dioses, puede ser un montón de cosas, buenos, malos, puede ser gente fuerte. Adam también puede ser el ser humano físico, o sea, pues si las palabras como a veces son tan ambiguas, pues pueden confundir. Pero quedémonos con, por ejemplo, la estructura de la palabra de mente de Dios, o mente de Elohim, o mente de Adam, para que nos resulte un poco más práctico de avanzar al siguiente punto. Entonces, hasta aquí todo esto es perfecto, ¿sí? Esto es, como también se le llama, la plenitud, ¿sí? Plenitud, en griego pleroma, ¿sí? La plenitud. Esta es la plenitud. Ahora, cuando ocurre el Big Bang, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se introduce el concepto Satán, que en psicología pues, se llama ego, y que hace que se produzca un universo dual. ¿Okay? Este universo dual lo podemos llamar cosmos. Cosmos que también se puede traducir como mundo, como siglo. Todas estas son palabras ¿cómo se podría decir? De un significado muy profundo, porque nosotros decimos, por ejemplo, la gente dice, aléjense del mundo, entonces se interpreta, aléjate de la sociedad. Después dice, Jesús es el salvador del mundo, sí, pero después otra parte te dice, aléjate del mundo, ¿para qué vas a salvar algo si después lo quieres salvar? Perdón, alejarte de algo, porque si uno analiza realmente, Él no es el salvador del mundo, es el salvador de la humanidad, porque el mundo en sí es un cosmos que es dual. Si es dual, no puede salvarlo, porque solamente lo que es verdadero se puede salvar. ¿Sí? Entonces se habla del fin del mundo, del fin del siglo, todo esto. ¿Sí? Este universo, ¿sí? De varios universos, este en concreto es un universo dual, ¿sí? Que podemos llamar también neón. Eso, por agregar palabras, ¿no? En cada idioma tiene su definición. Bueno, el concepto del ego crea la dualidad. ¿Qué quiere decir dual? Que es malo, bueno, arriba, abajo, dentro, fuera. Entonces hay un montón de consideraciones sobre lo que es un sueño, donde hay cosas buenas, cosas malas. Toda esta relatividad que también se llama el árbol del bien y el mal, que también se llama Torah, que también se llama juicio. Todas esas cosas quiere decir que hay una separación y no hay unión, no hay unicidad, no hay entendimiento de una única cosa. O sea, a partir de ahí vemos todo tipo de cosas, muerte y vida, cielo, infierno, separación siempre, mujer y hombre. Bien, entonces a partir de aquí, ¿qué ocurre? Hay conciencia. Lo primero que debe haber es conciencia. Entonces la conciencia es la que crea el universo y todas las estructuras en el universo. En otro momento, pues, ya podemos hablar de cómo se produce la materia a través de la mente, ¿no? Pero en este caso, la conciencia la voy a llamar infinidad inteligente. Eso es lo que significa realmente fe en el contexto muy profundo. Pero por eso tampoco me gusta utilizar ese tipo de palabras, porque uno dice fe y lo asocia con la creencia en un Dios, o la creencia en una religión, o la confianza en algo. Yo tengo fe en ti, cosas así, que son aspectos de la fe, pero en realidad no se asocian directamente a la infinidad inteligente, que es comprender que todos somos parte de una unicidad y que el universo no es real. Entonces, la sincronicidad que uno tenga con la conciencia, o con la infinidad inteligente, como lo queramos llamar, es lo que produce los milagros, porque es consciente de que el sueño que vemos no es real. Ahí es donde está la diferencia entre el mundo y el milagro.
¿Sí? Bueno, eso para otra clase. Vale. Supongo que el griego, ciencia, respecto al conocimiento. Un conocimiento particular o general de las cosas, la ciencia de esto, la ciencia de lo otro, relacionada al saber y al conocimiento. Perdón, o sea, al saber en el contexto de cualquier tipo de información, ciencia, conocimiento. Bueno, ahora vamos ya, entramos en materia. La conciencia tiene tres distorsiones básicas. Cuando yo abordo todo esto, ¿por qué lo abordo? Porque en la comprensión de esto entendemos las leyes que operan desde la mente hacia la materia física. Si uno conoce los elementos de la mente y está por encima de los elementos de la mente, puede comprender cómo funciona la materia e incluso está por encima de la materia, porque comprende la ley cómo funciona. La primera de las distorsiones es lo que llamamos libre albedrío. Libre albedrío. Entonces yo uno comprende, caray, libre albedrío es la primera distorsión. Por esa razón, todo lo que ocurre en el universo tiene que ver con el libre derecho de elegir en cada ser humano. ¿Sí? En cada conciencia extraterrestre, lo que sea. Todos tenemos el derecho de elegir, ¿sí? Aunque otras personas puedan decir que no, siempre tenemos la libre elección. Y eso por eso implica, como algunos dicen, oye, si los extraterrestres existen, ¿por qué no vienen aquí y se muestra que hay un libre albedrío? Eso quiere decir que nosotros tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a decidir y no pueden intervenir. Uno de los principios también de la ley de la atracción es el dejar, es que dejar ser, dejar. Hasta que una persona no te da permiso, tú no puedes imponer, no puedes obligar. Entonces, la parte satánica o del ego aquí, ¿sí? Es el obligar o imponer, es decir, hacer algo que no quieres, algo en contra de tu voluntad. Es el no respetar el espacio del otro, el no respetar su derecho. Exacto. O faltar al respeto. Cuando uno dice faltar al respeto, se entiende de otra manera, sino el respeto a tu propia integridad y tu espacio. Si tú dices, este es mi espacio, no, nadie puede imponerte nada. Eso es una ley básica del universo. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Si tú no dices, adelante, opera en mi vida, Él no puede operar, porque tú eres el que das permiso sobre tu vida. Igual que muchas personas dicen, ay, si Dios existe, ¿por qué permite esto y permite lo otro? No, es que esa persona en algún momento le dijo, no le abre la puerta. Entonces, si no le abre la puerta, no te pueden ayudar. Es una cuestión de respeto. Respeto a que tú tienes derecho sobre tu propia vida. La segunda ley, ¿sí? O la segunda distorsión de la conciencia es el amor. La parte satánica aquí, es decir, la parte antagónica, ¿sí? El concepto del ego aquí, opuesto, es el miedo. Podemos ver que a partir del miedo ocurren todos los problemas de distorsiones de la conciencia en la humanidad que no permiten acceder, acceder al infinito inteligente o a la sincronicidad con el infinito inteligente, lo que evita que ocurran milagros, el miedo. Miedo a tomar una decisión, miedo a decir lo que siento que debería decir, miedo a hacer lo que considero que debería hacer. Todo ese tipo de miedos que están, ¿cómo se puede decir?, proyectados de mil maneras, son en realidad lo que nos frena a poder avanzar hacia la conciencia del amor. Y no el amor en el sentido solamente de ser altruista o de ser abnegado o ese tipo de cosas, sino la base del verdadero amor consiste en comprender, no solo saber, sino comprender e integrar el hecho de que todos somos uno. Si todos venimos de aquí, aquí no había separación, todos éramos parte de la conciencia de Dios. Por eso dice, Ani amad Elohim Otem. Yo dije, ustedes son dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, de Kolalem, Neya Dion. Todos ustedes son parte del integral de Dios, o sea, todos nosotros somos parte del Elohim. Solo que hay diferentes niveles, en el nivel de la forma, pues hay muchos niveles, ¿no? Hay dioses de esto, dioses de lo otro, pero toda la integración contextual es parte de Elohim. Y a nosotros comprender que somos parte de esa mente, estamos por encima de cualquier otro nivel dentro de la proyección. Es decir, tú te imaginas que es una proyección donde hay diferentes colores. Diríamos que los colores de abajo somos nosotros, los de aquí son los ángeles, los de aquí los dioses, pero en realidad es una proyección. Y como es una proyección, no es real. En consecuencia, la conexión real que nosotros tengamos con la fuente puede hacer que nosotros estemos por encima de ángeles, por encima de dioses, si comprendemos nuestra realidad. Eso quiere decir que no debes creer en el mundo. Claro, por eso dice la escritura, no creáis en el mundo, pero no se refiere a que no creas en la sociedad, todo lo contrario, como humanidad debemos creer unos en los otros.
es que no creas en la ilusión, que no creas en la materia, en las leyes de la materia, en el mundo físico, todo lo que estás viendo, lo que ocurre. Todo eso es como un sueño lleno, una película, ¿sí? Con un guión basado en el ego. O sea, siéntete separado. Pero cuando tú te sientes unido, ves a las demás personas como si fuese una parte de Dios, una extensión de Dios, que tú dices es un reflejo de mí mismo, realmente venimos del mismo lugar. O sea, hacer un reconocimiento. Cuando reconoces que todos somos parte en realidad de una unidad, tú me estás viendo a mí, yo soy una forma distinta de ti mismo. Y al revés, todos nosotros como seres humanos, ves algo malo en otra persona, es un reflejo de ti, pero en otro nivel. Y así. Entonces, en realidad, cuando tú estás viendo a otra persona, estás viendo una parte de toda la unidad de Dios que nosotros somos de aquí. ¿Y eso qué hace? Que crea una conciencia de unificación, lo cual es contrario al ego. Si tú ves que no hay separación, quiere decir que la distancia entre nosotros y el tiempo, una cosa a la otra, son fantasía. Consecuencia, lo único que existe es conciencia, mente. Todo lo demás depende de la distancia y del tiempo, el espacio y el tiempo. Exacto, ahí lo he dicho. ¿Nuestro cuerpo qué es? Estructura de, ¿cómo se podría decir? Tissue en español, tejido, ¿sí? Es un tejido compuesto por moléculas, compuesto por átomos, y átomos son cargas eléctricas, y las cargas eléctricas son vibración, y la vibración es la energía inteligente. ¿Sí? ¿Dónde está aquí? No lo puse. Ah, bueno, la base de todo esto no lo puse en el programa. Ah, vale, no había llegado a eso todavía. Bueno, entonces, ¿qué es? Es energía. Entonces, si la energía que es conciencia, tú quitas el tiempo y quitas el espacio, solamente hay unidad, no hay nada más. Entonces, este es el punto. La tercera distorsión de la conciencia es justamente lo que estábamos hablando. Luz. Pero no es luz simplemente la luz que nosotros vemos. Es la luz en todos los niveles. Luz es un contexto. En la proyección está tanto lo metafísico como lo físico. Las dos cosas son lo mismo, solo que en su nivel. Por eso, si alguien dice tal cosa respecto a lo espiritual, quiere decir que tiene también una analogía en el mundo físico. Si hay algo físico, tienes que dar por sentado que hay algo en lo espiritual, porque no puede haber algo físico si no se produjo desde la mente. Si viene en la mente, quiere decir que alguien lo pensó y por eso existe. De la misma manera que si tú piensas algo, lo vas a crear. Pero ahora no me ha dado tiempo de abordar eso. Cuando La arranca próxima una semana lo flor se explico. muere una estrella. Dime. Como decía un doctor, que cuando se arranca una flor se muere una estrella. Como una proyección físico-cosmológica. Pues no sé en qué sentido él lo dice, pero puede que se esté refiriendo a la idea de que sí todo está unificado. Digo yo, no sé. Que hay un punto de teología, entonces lo que hay después de esa luz que crea el holograma sería como una especie de prisma, unos filtros que se paran por raza, por mundos, Exacto. después de Claro. Eso no era para la clase de hoy, pero no que lo comentas. Cuando la mente proyecta el universo, es decir, supongamos que la mente está pensando, ¿sí? Dándole vueltas, y entonces piensa que será estar separado de Dios. Entonces estaba en la capacidad de crear un universo más, ya había muchos universos. Pero en este caso estaba parte de la mente, que se desgaja de la mente de Cristo, piensa que es estar separado. Cristo no tenía participación ahí, lo pensó por separado. Quería preguntar acerca de esa separación. Se le dio permiso para que fuera y andara y caminara. Ese Big Bang fue con permiso. Es que nadie te puede decir que no, porque decirte que no no hace parte de la mente, no es un principio del universo decirte que no. Es anti-Dios decirte que no. Tú tienes derecho, o sea, todas las conciencias tienen derecho a experimentar, a conocer, a hacer. Después, a través de las leyes que existen, las leyes mentales, pasas de determinadas etapas, te das un par de bofetones y regresas y dices, bueno, ya lo aprendí. Pero te tienen que dejar, no te pueden decir que no. Eso no funciona de esa manera. Por eso las religiones, claro, por eso las religiones cuando te dicen la religión no puedes hacer, esto es malo, o sea que la religión en sí te está oprimiendo un principio natural. Tú tienes derecho a equivocarte. Si no hay equivocación, no hay proceso de crecimiento. Pero en esa equivocación no entra también una parte a jugar el ego y el antagonismo de la fe, entre cuando ya hay un exceso de libre albedrío y empiezan a romper la religión. Ahí está el problema. Entonces digamos que un galimatías, ¿cómo se podría decir? Un algoritmo que existe, un paradigma, fina, es un paradigma. y... Sí, es un paradigma. Ese es el problema que tienen los pleiadianos. Ese es el problema que tienen muchas razas extraterrestres. Ellos no quieren estar metidos en el asunto dual.
Pero ellos dicen, si nosotros dejamos de ayudar, ¿quién ayuda a estas razas? Que están siendo oprimidas por orionitas, que están oprimidas por los betasirianos, que están oprimidos por los draconianos. ¿Quién los defiende? Entonces ellos tienen que jugar al juego nuestro para podernos ayudar, aunque ellos no creen en el juego, ellos son conscientes de que esto es una proyección. Pero es como si nosotros pensásemos, ay, sabemos perfectamente que lo que pasa ahí acá, lo que son entre los niños jugando y peleando son cosas de niños. Pero eso no cambia el hecho de que los niños pueden hacer daño peleando, jugando entre ellos, pero son cosas de niños. Entonces uno puede elegir decir, aquí yo estoy muy por encima por meterme en cosas de niños. O decir, si no intervengo, el uno le va a coger una piedra y le puede pegar al otro. Entonces te ves obligado a que tu propio crecimiento como ser tiene implícito el hecho de que participes en los niveles inferiores para ayudarles. Eso es parte de tu crecimiento. Por eso ángeles que son de cuarta densidad se meten en los asuntos nuestros. ¿Por qué? Porque es parte de su crecimiento. Ellos están en un proceso de desarrollo del amor en el sentido de que ellos crecen en función del crecimiento nuestro, no por ellos mismos. Su crecimiento depende. En cambio nosotros estamos en un nivel que es el de autoconocimiento. Estamos descubriendo quiénes somos, qué hacemos aquí, todo nuestro potencial. Cuando pasemos al nivel de la resurrección, al nivel del despertar de conciencia, al nivel Y ese otro segundo nivel también sigue siendo la misma película. pero con reglas distintas. Ya tú no eres víctima de lo que nosotros estamos siendo víctimas ahora. Somos víctimas Ya hay de plena lo que conciencia. ¿Ah? Ya hay conciencia. Hay una conciencia mucho mayor en ese cuarto estado de conciencia. Entonces ya no estás preocupado por qué voy a comer, dónde voy a, qué voy a hacer, dónde trabajo, mis preocupaciones, quién soy. Eso ya lo entiendes, ya eres un ser trascendido. Ahora la cuestión es a qué me dedico. Miras a todos los que están debajo de ti, entonces tú eres un maestro de otra dimensión. Esa es la función que tienen los ángeles. No todos los ángeles, pero muchos de ellos. El lugar es el segundo cielo. Eso es un estado de conciencia, es un estado de vibración. Ahora lo que estabas diciendo sobre la difusión de la luz. Cuando se produce la proyección de la luz, ¿sí? Se crea un prisma. ¿El prisma qué es? Las diferentes variables. Y entonces las diferentes variables lo que crean es que en el universo se produzca un entrelazamiento entre dimensiones y planos de realidad. Los planos son paralelos, ¿sí? En cambio las dimensiones pueden ser ascendentes o descendentes. En cierto estado de alterado de la conciencia uno puede experimentar en un estado de vibración muy baja un estado inferior. O se puede ser un estado intermedio, un estado infernal. O puede entrar en habitaciones contiguas, que sería como cuando estás soñando. Estás soñando, entonces es una fase REM, estado alterado de la conciencia, Rapid Eye Movement, ¿sí? Que es cuando mueves los ojos así, que se dice que estás soñando. Entonces hay habitaciones contiguas dentro de tu conciencia donde puedes experimentar diferentes cosas. Si avanzas mucho más, puedes llegar a una tercera o cuarta habitación, es donde puedes experimentar ya cosas de estados alterados de la conciencia, de visiones y cosas así, pero son contiguas. En cambio, para subir al siguiente nivel de dimensión, que no puedes hacer, salvo que hayas trascendido como ser, un estado búdico, un estado crístico, un estado, ahí es cuando ya llegas a ese nivel, que es lo que se llama resurrección, el despertar de la conciencia, de la inmortalidad, como cada quien lo puede llamar a su cultura, ¿no? Llegas al cuarto, después quinta, sexta, séptima, y en la séptima ya estás entrando nuevamente a la fuente. Pero para ese proceso pasan miles y miles de años. Sí, pues está de nosotros hacia abajo está el estado de los propios niveles de los animales y las plantas, y después está el nivel de la materia inerte, ¿sí? Una primera dimensión. Y a nivel del inicio, ese camino o ese recorrido a nivel de conciencia en la cual todos somos uno, ¿para qué se causa un desprendimiento? ¿Cuál es la finalidad del desprendimiento? Pues la conciencia quería experimentarse a sí misma. O sea, Dios quería experimentarse a sí mismo. Todos nosotros queremos experimentar todas estas distorsiones que tenemos. Ser blanco, ser negro, ser mujer, ser hombre, ser niño, ser chino, vivir en la Tierra, vivir en Marte, vivir en otra galaxia. Experimentar el dolor, la tristeza, la felicidad, la alegría, la emoción, ser padre, ser hijo. Todas esas cosas. Pero ¿qué fue lo externo entonces que causó que esa reacción se diera? Porque tuvo que haber sido alguna causa externa. Es que externo no existe porque realmente es como, imagínate que tú cierras los ojos y estás imaginándote el infinito y piensas, tengo el potencial de hacer lo que yo quiera, imagínate lo que tú quieras, y piensas, quiero crear un universo, y quiero proyectarme ese universo y vivir diferentes aventuras, pero de repente una parte de ti, que llamamos Satan, o ego, psicología, o como se quiera llamar, te hace pensar, ¿por qué tienes que estar, por qué no lo haces por tu propia cuenta? ¿Por qué no piensas en estar separado, no ser parte de los demás? Entonces, es el potencial tan grande que tiene Dios, o sea, la mente colectiva, universal, o la mente, sí, eso también lo pueden llamar así, mente colectiva del universo. Tiene un potencial tan grande que cualquier pensamiento automáticamente crea un universo.
porque el potencial de la mente no tiene limitaciones. Ahora nosotros, por ejemplo, para crear las cosas, pensamos en cómo utilizar las manos. Sin embargo, en el nivel de la mente no funciona así, el pensamiento ya puede hacerlo. Sin embargo, uno no entiende el potencial que tiene la mente y claro, no puede desarrollar creaciones con la mente porque tiene otros elementos, ahora lo explico, que es nuestras creencias limitantes y el nivel de nuestras emociones. Entonces, esas dos cosas frustran el hecho que no seas capaz de crear cosas con la mente. Cuando uno se aparta un poco de esas creencias y esas limitaciones, ¿se pueden hacer creaciones dentro de esta creación? Sí, pero tienes que crear nuevas creencias en tu mente. O sea, tienes que sugestionarte a tal nivel que hayas borrado creencias que ya tienes y las hayas sustituido completamente por unas creencias capacitadoras, creencias sobrenaturales. Y eso no es tan simple como leer un libro. Tiene que ver con la parte de nuestra existencia y nuestra creación, ¿cómo se dice? De nuestra experiencia en la vida. Sí, cuando muchas de las personas en la antigüedad han hecho milagros, y han sido pocos, ha sido porque han estado en un estado de aislamiento, de meditación, de largos ayunos, de ¿Qué mucho limitante es más conocimiento. poderoso, el ego o el miedo? El miedo opera a través, o sea, el miedo es o sea, el ego opera a través de siete diferentes aspectos. Uno de ellos es el miedo, ¿sí? El más fuerte de todos es el temor a la muerte. Entonces, el miedo hacia esto, el miedo a, bueno, no me acuerdo exactamente cómo son las facetas, pero la más fuerte de todas ellas es el miedo a la muerte. Otra es el miedo a la pérdida, perder un ser querido, perder un hijo, perder tu trabajo, perder el miedo a la pérdida. Entonces así el ego opera a través de estos siete, igual que también se significa a través de demonios, ¿no? Siete demonios de la serpiente, de las siete cabezas de una serpiente. Todo esto tiene un significado siempre, lo metafísico o lo físico. De hecho, esto es tanto, Sigue es siendo así. una dualidad. Sí, es que tanto es así que todo lo que existe en el nivel de la mente también va a ocurrir en el nivel de la forma. Es decir, que si uno se puede ir a cierto sistema estelar, puede encontrar que el ego está personificado por un demonio, un archidemonio, y va a tener a siete archidemonios con él, que pueden ser reyes, príncipes, dioses. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en el nivel de la mente va a aparecer de alguna manera en el nivel de la forma, en el nivel. Por eso se habla de Satán muchas veces como un ser que parece que tuviese cierta fisicalidad, pero otras veces cuando lo tienes a nivel de la forma parece que no. Entonces, porque si existe a nivel de la forma, quiere decir que hay algo que existe en el nivel de la mente que lo ha producido, si no existiría. Y de la misma manera, si existe en el nivel de la mente, tienes que dar por sentado que en algún momento, en alguna galaxia, en algún sistema, se va a manifestar. Y no una vez, en alguna ocasión, en un solo lugar. Ya que existe intrínsecamente en la mente, va a aparecer en diferentes partes, en diferentes maneras. Entonces, van a haber muchos satanes con la misma idea, con los mismos ideales, porque es su forma de pensamiento, personifica la separación. Y todo lo que ellos vayan a hacer va a ser siempre separado. Siempre va a ser basado en la división, en la conquista, en no respetar el libre albedrío, en generar miedo y en traer O sea, en todas oscuridad. esas proyecciones universales por separado, siempre Satán o la parte de la luz va a tener una proyección similar, ya que es la misma conciencia. Exacto. Como es la mente, dentro de la mente pueden haber muchísimos sueños. Entonces puede haber un sueño que se desarrolle en la Tierra, en nuestro sistema solar, otro sueño. O sea, no me refiero a que lo esté separando, sino que dentro de la mente, que está creando infinitas posibilidades y probabilidades, se van a generar escenarios que están basados en que debe haber miedo, falta de respeto a la integridad de cada ser e ignorancia. De la misma manera que una vez se produjo la dualidad, pues tiene que haber algo que contrapese al ego, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existía aquí porque era innecesario. El Espíritu Santo opera por cuanto apareció el ego. Entonces el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto a lo que está haciendo. Por eso se llama en este caso Espíritu de verdad, el Espíritu del amor. ¿Sí? Todo lo que proyecta el Espíritu también tiene siete espíritus que están contrarrestando lo que el ego está haciendo. Así que la mente lo que tiene es un conflicto. En tanto la mente se sincroniza con la infinidad inteligente, está alineada con el Espíritu Santo, entonces se dice que está andando en la mente de Cristo, llegando a la altitud, a la estatura de la mente de Cristo. En tanto está llevado hacia aquí, pues cuando dices que tus propios demonios te están carcomiendo, cuando el diablo es quien realmente está operando en ti, ¿sí? Es cuando te estás llevando hacia este lado. Lógicamente no puede ser físico, porque como se te mete otro ser dentro de ti. Mucha gente dice, yo vi al diablo, y otro dice, yo vi al diablo, en otro plano, en otra ciudad, yo vi al diablo. No, pues se dividió en un montón de ramas, ¿cómo lo hace? Porque es una cuestión mental, ¿sí? Eso no puede estar en un sitio a la vez. ¿Qué pasa cuando una persona se reinicia en el sentido de que se suicida, lo matan o deja de existir en este plano físico?
¿Qué pasa con esa mente y esa proyección dentro de estos hechos? Pues cada uno está llevando, o sea, hay un guión que está llevando el Espíritu Santo para coger todo y regresarlo a la fuente. Pero este guión, pues en tiempo y espacio, dura bastante tiempo. Por eso nosotros estamos en un holograma que tiene 21 mil millones de años y aún le queda. Entonces hay que pasar. Entonces cada uno es parte de ese guión y cada uno tiene su propio guión, lo que los el budismo llama dharma, que no es karma, sino dharma. O sea, un propósito recto, que es el de nuestro camino, exacto, lo contrario a todo, a la ignorancia, al miedo, a la obligación, al karma, ¿sí? Al dharma. Entonces, hay un ciclo que se va desarrollando dentro de otro ciclo hasta que completes y pases a la siguiente fase. Entonces sería un ciclo espiral, o sea, si yo, por ejemplo, ahora salgo y me cojo un carro en la moto y luego vuelvo y me reinicio otra vez y vuelvo y entro otra vez al papel. Claro, pero depende de varios factores cuánto tardes. Puedes tardar 100 años, 150 o 200 años hasta que regreses, porque tienes que estar en un estado en que la mente, en esos planos intermedios, se queda estancada, corrigiendo muchas cosas. Por eso se puede decir que tú mismo te creas el propio infierno en el que tu subconsciente siente que te mereces estar. Yo Y ahí puedes estar una vez leí algo 200 acerca años. de unas esferas carbídicas que decía que cuando se entra en ese plano, toda la información que se recopiló durante ese tiempo, tanto lo bueno como lo malo, empieza en esa función, como a corregir. ¿Sería algo así parecido? Sí, sí, hay muchos aspectos que tienen que corregirse. Y puedes decir, no importa entonces lo que haya hecho en vida, porque entro ahí. Yo no creo en la realidad, no creo en ese tipo de cosas, que no se trata de que tú conscientemente lo creas, se trata de que tú puedes tomarle el pelo a tu subconsciente. Es como si, hablando no del típico ejemplo de Hitler, él piensa que no ha hecho nada malo y él muere. ¿Realmente creen que su subconsciente no le va a plantear las pautas de cómo tiene que corregir su propia conciencia? Entonces, aunque él diga, no, yo no, sí, deja ver si tu subconsciente realmente le puedes tomar el pelo, entonces va a estar en unos estados de, de autoconciencia durante Que va a cientos de demorar años. más tiempo en volver. Entonces él, claro, él mismo por su capacidad de creación va a crear inconscientemente un escenario infernal. Y va a estar ahí quemándose, ardiendo, sufriendo, porque él siente que lo merece, porque es la única manera de eximirse, de redimirse. Y aún, claro, y aún así, eso no implica que las leyes en vida también se vayan a marcar. Eso quiere decir que igual volverá a nacer, pero cuando le toque nacer dentro de quién sabe 100, 200, 300 años, va a tener que nacer en un escenario que no le va a gustar. Puede ser lisiado, mutilado, ciego desde niño, una familia que lo golpea, abuso sexual. Claro. Y no una vez, ni dos, ni tres, sino va a ser un escenario de vida que lo va a pasar un infierno. Y eso va a ser la última fase en la que él va a poder limpiar todo su karma. Y si a partir de eso, a pesar de las dificultades, él consigue perdonar lo que esas personas supuestamente le hacen en esa encarnación, él tiene la oportunidad de volver a nacer después, porque sería un poco difícil que logre la trascendencia con tanto sufrimiento y tanto daño que le hagan, pero está pagando lo que hizo, o sea que ha sumado un montón, ha creado una masa crítica kármica que le va a ser muy difícil, pero tiene la oportunidad después de esa encarnación de perdonar lo suficiente como para que la siguiente vez él pueda alcanzar buscar la trascendencia, pero lo va a tener muy difícil, porque ¿cómo perdonas tanto sufrimiento que te causa y que tú no lo relaciones con algo que tú hiciste hace 400, 500 años? O sea, que podemos decir que una persona que uno ve que no sufra tanto, puede ser que no esté limpiando tantas culpas. Puede ser, también depende de en qué momento de la vida. Puede que la cosa ir muy bien y de repente empiezan a pasar cosas malas, pero el que te vaya bien o te vaya mal es muy relativo. Depende más de tu estado de conciencia, de cómo tú ya estás desapegándote del resentimiento, del odio, te resulta más fácil perdonar a las personas lo que te hacen, no te tomas tan a pecho las cosas del mundo, estás más concentrado en buscar tu ser interior. Bueno, te empiezas a dar cuenta, lo que estamos haciendo ahora es testimonio de que en vidas anteriores todos nosotros ya estábamos interesados en la trascendencia. Entonces uno lo ve, cuando alguien te hace algo malo tú puedes enfadarte y contestar o simplemente pensar, no le da importancia a eso. Eso quiere decir que ya ha habido un avance de mucho tiempo atrás en el que uno ha ido progresando. Bien, ¿está ahí? Sí. Voy a llamar Bin Laden. Bien, ¿hasta ahí? Porque no me cabe más, tengo que borrar. Yo quiero, desde hace rato se está elaborando un discurso que tiene que ver con la estructura de la música. Entonces, como dijiste ahora que la luz de alguna manera es vibración también. Entonces se supone que cada ser literalmente carga un pentagrama
una cosa que le da un sello y una música característica. Sí, La cuestión es que cuando uno ya, o sea, ya recoge toda la información natural de la vida, es que esa música no encaja con las vibraciones, por ejemplo, de la delante, donde lo dejan. con la disonancia. Exacto, o sea, más como más concreto, digamos que para ser muy básico, si yo vibrase en unas ondas tales que permitan que mis ojos literalmente puedan ver lo que está atrás del mundo, lo haría naturalmente, porque ya tengo una música en mi interior que me estructura y me sostiene y me hace vibrar a la velocidad que vibran esos seres literalmente y pasan por el lado. Voy a llegar a ver también series de cuarta densidad por momentos. Sí, Exacto. Entonces sería como que, o sea, haciendo una analogía o más bien un símil, como que yo en mi caso lo puedo aterrizar de esa manera, sería como verlo así como la música. La música es diferente, el metal es una cosa así, la balada es como esas dos cosas y es como sí, sí, hay mucho que decir respecto a la vibración, la música también, cómo funciona con la mente, pero eso es para otro tema. Pero sí es cierto que lo que estás diciendo, que uno bien puede verlo con el ejemplo de la luz, el prisma de la luz con 7 colores, o también a través de do, re, mi, fa, sol, así, do, re, mi, fa, sol, así, sí, sonido. Entonces nosotros ahora estamos en mi, entonces tengo que subir a fa. Pero si ves, el tono amplifica, o sea, la vibración se amplifica. Eso quiere decir que también la mente, cuando uno le hace una resonancia, va a ser cosa de que la mente está produciendo ondas. De la misma manera, perdón, el cerebro, la mente también tiene que subir su estado de conciencia. Entonces, además sube su estado de conciencia, es como si tiene que tocar los puntos de la ilusión, del holograma. Además tú estás lleno de miedo, estás tocando todos los puntos, pero además tu estado de conciencia es elevado, tú tocas menos. Incluso se puede ver también a la inversa, si lo quieres entender en el sentido de la luz y de la pureza y la santidad bien entendida, ¿no? Todo esto. Imaginemos el corazón que está compuesto también por estructuras moleculares, por células, por estructuras moleculares, por átomos y por vibración. Entonces el corazón está produciendo una vibración. Ahora, si la vibración nuestra tiene una gran intensidad, va a tocar todos los patrones constantemente, porque tiene mucha energía. Si la energía es muy baja, apenas si se mueven los átomos. Quiere decir que nuestros pensamientos pueden influir en nuestro estado emocional, pueden afectar al corazón para bien o para mal, y así a todo el cuerpo. O sea que la música que puedes escuchar te puede animar o te puede desanimar, puede incluso afectar a tu cuerpo o lo puede dañar, cuando la vibración es constante, constante, constante. Lo mismo que las palabras, te pueden influir por tus creencias, por tus emociones, por tus ideas respecto a lo que significa una palabra. No es lo mismo que te digan pendejo, tú te lo crees, sientes que te marca y automáticamente se crea una especie de extensión de esa vibración. A que te digan que eres fantástico, la vibración es distinta, es irradiada dentro del cuerpo. Por eso la autosugestión es tan importante, porque si tú te crees que eres pendejo, si tú te crees que eres Ya luz eres pura, pendejo. sí, ahora si tú te crees que eres luz pura, eso va a irradiar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es cierto que el cuerpo no es real, pero tú lo haces real. Hacemos a nuestro cuerpo real. ¿Cómo hacemos para no creer que es un holograma? Pues lo único es sugestionar, escuchar música es como retroalimentarte. La única manera que tú puedes crear tu propia realidad exterior e interior es que tú bombardees a tus creencias con nueva información. O sea, créate creencias que te resulten útiles, que eres el mejor, que eres un campeón, que eres un triunfador, que te va a salir todo bien. Repítelo, dilo en voz alta, ponte la mano aquí para que escuches cómo vibra, porque te empiezas a creer y empiezas a borrar las creencias que tenías antes. Eso no se puede. Sin dinero eso es imposible. Nunca lo vas a alcanzar. Que va, estoy demasiado deprimido. Entonces, al final, todas esas creencias que venimos de estar acumulando pesan tanto que haces con ellas. No puedes simplemente quitarlas, porque algo tienes que pesar. Entonces, cámbialas por un peso que vaya acorde a tu alma. una observación. Quiero meter la palabra implícito. Si nosotros somos un ser dual por naturaleza, pues hay una parte que está descuidada y que es la precisamente la que se pierde. O sea, quiero decir que como que uno nace con una parte blanca y una negra, pero a través del ego uno solo se encarga de conocer la negra. Entonces se desbalancea, o sea, literalmente se desbalancea la ecuación natural
implícita cosmos. Entonces, esa parte blanca empieza a hablar y a crear esos infiernos y a llamar la atención al punto centro de lo que está diciendo. Mi ser en una parte está desbalanceado. ¿Qué hacemos? Y respecto a todo esto que ya está dibujado, mirar un infierno en que estoy viviendo. Claro. Pues ahí yo creo que se crea también esto que tiene que empezar a hablar y decirle Es que en realidad viene a ser como si estuviese nuestro alma dentro de un campo electromagnético con muchos otros campos que, como los ha creado la mente dual, están llenos de distorsión. Entonces es como si estuvieses alrededor de una nube demasiado densa y no puedes salir. Y tiene que ver con, con el estado de la mente. Entonces, ¿por qué tantos, cómo se podría decir, personas que se dedican a la búsqueda interior, pasan mucho tiempo meditando, controlando la respiración, porque se hacen eso porque la mente empieza a calmarse, entonces todas las distorsiones que hay alrededor empiezan a perder densidad, de manera que tú puedes sacar por momentos las manos, la cabeza y mirar hacia afuera. De esa manera, como ellos alcanzan, muchos de ellos incluso llegan a levitar, por encima del agua, tener precognición, porque ya empiezan a hacer testimonio, o sea, ejemplos de que están saliendo de las espirales de densidad que son tan densas. Es una disciplina. Pero de cierta forma, salir de la dualidad sería uno de los conceptos de la finalidad de este plan. Sí. No lo puedes alcanzar en una encarnación. Lo que puedes alcanzar en una encarnación es pasar al siguiente nivel, lo que llamamos resurrección. Y a partir de ahí lo desarrollas de una forma muy distinta, sin anclas, sin cadenas, y ya te encargas de otro, lo sigues creciendo. O sea, tener la vida concebida, perdón, de esa parte blanca y negra o yin yang o bueno, lo que sea, es como una idea básica, pero la finalidad sería abandonar y dejar una sola, no ser más dual. Así, durante todo el proceso. O sea, el universo tiene que dejar de ser dual. Todas las conciencias que están en el universo tienen que dejar de ser duales. Ese es el Pero camino hay del un Espíritu proceso. Santo. Sí, eso trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo cuando tú le das acceso. Por ejemplo, por la mañana, lo primero que haces por la mañana es decir, Espíritu Santo, dirige mi camino hoy, que no sea yo, sino tú, que se haga la voluntad del Padre. Eso automáticamente está abriendo la puerta a que pueda empezar a sincronizar diferentes tipos de milagros, ¿sí? Diferentes tipos ¿Qué es el Espíritu? Es la conciencia recta. Puede operar infinidad de maneras. Es lo único que está operando real, que conoce y entiende todo. Puede operar a través de ángeles, puede operar a través de otras personas, puede operar como le dé la gana, es decir, Pero está la misma película, dentro de la película. Sabe que la película es un sueño, sabe que no es real, pero es real. pero él juega al sueño. Es como, sí, yo le sigo la corriente, porque de esa manera está jugando ¿cómo se dice?, a contrariar todas las difusiones que está tratando de implicar el ego constantemente, de separar. El Espíritu Santo no es, venga, yo lo reúno, yo lo llevo a la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo siempre te va a decir, tu mejor amigo es Jesús, porque en ese concepto la mente automáticamente relaciona unicidad, ser la mejor versión de ti misma, ser el verdadero hombre, que es ser Dios, o sea, ser todos unidos. Entonces siempre te va a empujar hacia la figura de Cristo, o sea, de Jesús. O sea, de Cristo no, porque mucha gente no entiende lo que es Cristo, pero sí entienden quién es Jesús, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces ves Jesús, automáticamente ya lo asocias con determinados valores. Entonces te sirve de empuje. El Espíritu Santo te va a decir, trata de imitarle, trata de llevar una relación con Él, porque tanto tú llevas una conexión o buscas una relación con Jesús, estás realmente sincronizándote con el Espíritu Santo, porque la mente trata de focalizar algo. Entonces, el Espíritu Santo no sabe qué focalizar, pero Jesús sí. Entonces, para la mente es más fácil una cara a algo abstracto. Por eso es necesario también que la sociedad, ha sido necesario que la sociedad se identificase con un individuo para que le fuese más fácil integrarse al Espíritu Santo que ver algo abstracto. Mira que Jehová lo intentó hacer muchas veces, pero era algo abstracto para ellos. Entonces dificultaba que ellos pudiesen decir, es esto, porque es como un Dios invisible, no puede agarrar nada, pero este es un Dios físico, una estatua. Pero ya tienen un individuo y entonces tienen algo sobre qué fijarse. Sigue siendo idolatría, porque si te fijas, el cristianismo se centra mucho en la idolatría hacia Jesús, la idolatría de la Biblia, la idolatría de Dios, la idolatría de Jesús, la idolatría de una iglesia, la idolatría del pastor. Es idolatría. Sin embargo, es un proceso. Algún día ya no lo verán como idolatría, algún día simplemente verán a Jesús como un maestro más avanzado, nuestro hermano mayor, el guía, el que está encargado de la expiación, de redimir. Entonces ya lo entenderán de una manera con mayor conciencia. Ya no verán a Jesús como un ídolo a seguir, perdón, como un ídolo al cual adorar e idolatrar, sino como una imagen a seguir, un modelo mayor de nosotros, una imagen. Cuando lo vemos a Él, nos vemos a nosotros mismos en el futuro. Él es lo que nosotros seremos en el futuro, el ejemplo del verdadero hombre.
Pero ese Jesús entonces tiene una distorsión con respecto a la realidad, ¿cierto? Porque ¿Quién? si Jesús en ese sentido religioso tendría una distorsión con respecto a esta realidad, ¿Cómo así? porque ¿Él? lo que entienden, claro, porque están hablando de que se mueren y o se van para el infierno o se salvan y se van para la eternidad con Dios. O en la otra parte encontramos a que ese rol no se acaba solamente si te pones un carro y ya, y el Claro. resto de cosas que... ahí hay una Sí, hay otra confusión de otra muchas confusión, cosas. ¿no? Igual que el concepto de Jesús como nos redime, qué significó la cruz y todo eso, hay mucha distorsión en todo esto. Es muy compleja. El vocabulario que se utilizó, incluso el vocabulario que utilizaba Pablo, ni ellos mismos lo entendían. Pero incluso rabinos y mucha gente erudita en el tema, porque siguen asociando entonces que solamente hay una vida y que de esa vida saltamos directamente o al reino de los cielos o no saltamos al reino de los cielos. Pienso porque se han centrado mucho en en la comodidad que es para un sistema doctrinal pensar eso, porque facilita el control sobre la población. Es la misma razón de por qué Roma quitó la información sobre la preexistencia y la reencarnación de la Biblia en 262. ¿Por qué lo quitó? Porque es que si la gente es consciente de que la salvación es tu responsabilidad, no de un Dios por ahí, de su capricho, o que si un diablo, o que si tienes que estar sometido a la curia para llegar a Dios, sino que es responsabilidad tuya, es asunto tuyo y tú verás cómo quieras hacerlo. Y allá no te pueden controlar, porque tú eres libre. Y la idea no era eso, o sea, el asunto de la religión católica era un negocio político, fácil de controlar las masas sin oposición. Entonces por eso dijeron que tiene esta información, esto no beneficia a nuestra manera de controlar al pueblo. Nuestras ideas, pero si ves otras creencias, perdón, si ves el significado de otras creencias, otras culturas, ellos no tienen dificultad con entender que nosotros venimos de vida en vida hasta perfeccionarnos. Solamente la Iglesia Católica fue la que puso que no, y la observó el protestantismo, porque seguía siendo útil el rollo del gatillo de que te vas a ir al infierno. Ni siquiera podemos sufrir en el infierno, pero se aceptó, y el Islam también, porque es que es o sea, ¿cómo se podría decir? La clave del catolicismo, del protestantismo y del Islam de controlar tanta masa es por el miedo. Volvemos a la cuestión de la distorsión de la conciencia. ¿Sí? Está siendo contrario al amor. No, pues, referente a lo de Cristo es referente a algo cristalino, a lo que se refería que el cristal o el prisma, que hace que es como una luz. No sé si tendrá que ver mucho con el significado de Cristo. También el oro, flicios en cristal, crisólito, que es como una especie de piedra cristalina de una tonalidad medio verde, crisol, todos estos conceptos, exacto, todos estos conceptos. Cristo es todas las diferentes tipos de luz o de vibraciones que pueden haber. Pero principalmente es transparente, puro, claro, hermoso, y a partir de ahí se difusiona. Fíjate que justamente cuando hablaba sobre la mente de Cristo, hablaba de que la mente de Cristo produce la mente de Dios. ¿Sí? O sea, la mente de Dios real. Estamos hablando del concepto real de Dios, pero sabemos que encima la mente de Cristo está el perfecto, el uno que nos tenemos. Entonces, porque a veces viene la confusión. ¿Cómo que Dios va a venir de Cristo? Pues hay que entender las cosas en el sentido de lo que estamos diciendo. Entonces, Él produce, o sea, hay una emanación. La emanación quiere decir que si ya no hay uno dentro de la unidad, es como las células que se reproducen dentro del óvulo. Están dentro, no es que salgan, se reproducen dentro, lo mismo aquí. Entonces, se difusiona en diferentes fragmentos o colores, pero todos son características de sí mismo. Pero sigue estando dentro del óvulo, no ha salido. Sí, entonces todo se produce dentro del óvulo y se va expandiendo y produce el cuerpo, pero está en el interior. Lo mismo aquí. Uno dice el universo como una expansión y todo hacia afuera y una explosión, pero en realidad no hay fuera, está todo ocurriendo adentro. Lo mismo aquí. Te puedes imaginar al uno, ¿sí? Con Cristo, y aquí está la mente a la que nosotros pertenecemos, pero estamos dormidos. Pero estamos aquí con Él. Sin embargo, uno aquí tiene las películas, la Segunda Guerra Mundial, las guerras en no sé qué, la guerra en la galaxia, la explosión del planeta Tierra, el volcán, todas esas cosas, la historia de los dinosaurios, todas las cosas que han ocurrido, está todo ahí dentro de su cabeza soñando. Dentro del tiempo ha pasado, pero para el uno simplemente te acabas de quedar dormido ahora. Y te está tocando así despacito. No te quiere sacudir para que no sea una... Sí, sino despacito. Entonces te lo dice al oído. Tú lo tomas en serio. ¿Cómo uno entiende que esto no se hay que tomárselo en serio? Porque no entiendes los patrones, las leyes, ¿sí? Lo que yo quiero compartir, ¿sí? De cuáles son las leyes que está determinando la mente para saber cómo... Esas leyes que la dicta, ¿cómo las determinó.
el Espíritu Santo con nosotros antes de empezar el juego. Entonces, la cuestión es, cuando se fue a proyectar el universo, cuando el ego entra en la mente para crear esta idea de separación, se establece un guión. Y el Espíritu Santo participa en el guión y dice, yo me voy a encargar de corregirlo. Pero ojo, que dentro de ese universo van a regir tiempo y espacio. Eso quiere decir que la conciencia nuestra individual va a parecer que está pasando el tiempo. Eso quiere decir pues que parece que pasa el tiempo. Entonces tú te ves de niño, te ves de grande, y determinas el tiempo, pero en realidad si quitas el tiempo, nunca existió nada, pero existió todo. Porque a través de todas estas apreciaciones del tiempo en el espacio, parece que hemos experimentado tantas cosas, hemos aprendido tantas cosas, que al final del dolor y la experiencia y la risa y todo esto, llegamos a amar lo que nosotros somos. Es el amor a través del cual los roces con tus amigos y tu experiencia y el compañero del ejército y tu pareja. Todos esos roces que han habido, si se saben atenuar y si se saben llevar de manera hacia la unicidad, te das cuenta de que te crean un amor mucho más fuerte hacia las demás personas, una admiración. Si todo fuese bonito y perfecto, no hay nada que Y admirar. termina siendo un amor hacia uno mismo. Sí, pero es un amor sano. Te das cuenta de que es un amor que no se confunde, como alguien dice, el egoísmo. ¿Pero qué significa egoísmo? Porque uno habla de la salvación y es egoísmo. Yo quiero ser salvo, pero uno dice porque los demás sean salvos. Porque es un instinto de supervivencia, es una cuestión lógica. Sí, entonces el ser humano primero tiene que buscar cómo se salva, por eso Jesús mismo lo dice. Primero mira lo que tiene en tu ojo antes de mirar el otro. En otras palabras, tienes que ser egoísta. ¿Pero qué tipo de egoísmo? El egoísmo de encontrar la luz. Y después, cuando tú tienes luz, ya esa luz Ya se irradia. consciente. Porque entonces eres la lámpara que está encima de la mesa. No hace falta que tengas que forzar nada. Simplemente te pones encima de la mesa y irradias todo lo que está alrededor. Y los demás también se irradian de luz. Porque son espejo. Todos somos espejos, como dice Génesis. Y vio al hombre a la mujer que estaba enfrente de él. Es un símbolo de sí mismo, su parte dual enfrente de él. Entonces es un espejo. Simplemente está proyectando lo que es. Si tú eres oscuridad, vas a reflejar oscuridad. Si tú eres luz, vas a reflejar luz. Todo esto que tú dices aparece en un texto que se llama La lógica de la lógica, que es un libro que escribió Enrique Castillo Rincón. Sigue siendo la misma fuente del Espíritu Santo a través de una persona, de otra, de la otra, de la otra. Yo tengo una observación que hablando como en términos aquí de terrestres, sucede como si fuera un programa, un superprograma. Entonces, es como si la conciencia de ese programa estuviese agregando todas las posibilidades para que Exacto, como Mr. Strange. Buscando todas las probabilidades, posibilidades. hasta que no sé si se acabarán algún día y la palabra que en nuestro contexto, pero si logra ese propósito donde ya no existe la posibilidad, que va más posibilidades, pues ya se perfecciona y entonces no sé, tal vez se pueda ver si hay alternativas. Lo expreso así. Es un proceso en el que entramos en el sueño, pero sí tendrá finalidad. El universo no es infinito, parece que es infinito. La cuestión es qué es el universo. La parte que nosotros vemos de las estrellas y demás, o el espacio en sí. Porque si está dentro de tu pensamiento, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta donde tú determines que llega. Un poquito más lejos, un poquito más lejos. En el momento que tú llegas hasta aquí es donde existe. Hasta ahí no hay nada porque tu mente no lo ha imaginado. Pero si tú dices, sí, hay un poco más, y llegas al borde, miras hacia allá, hay un poco más, llegas al borde, hay un poco más. Porque todo tiene que ver con lo que nosotros estamos Y el creando. universo que está fuera de este rollo. No existe. Ah, bueno, la fuente. O sea, está la mente de Cristo dentro de la mente de Elohim. Y entonces dentro, él crea. Entonces no se crea hacia afuera, se crea hacia adentro. Entonces lo está creando dentro de sí mismo. Lo que hay fuera, pues, son los universos originales. Es el universo de la mente de Elohim, el universo de la mente de Cristo y el universo de la mente del perfecto. Pero si queremos utilizar la palabra universo para ejemplificarlo. ¿No? Que ahí estaba preguntando a alguien. Ah, vale, están diciendo gracias. Eifer está por aquí. Jesús Valerio, Sergio Valverde, Solca Count, La Corte, que están saludando. Ruth López, el pensamiento y la palabra, dos fuentes creadoras muy potenciales junto con la emoción. Nuri también, José Jorge, ok, buenas noches a todos, gracias por participar. Bien, hasta ahí sigo. ¿Sí? Vale. Entonces, habíamos llegado voy a llegar al punto anterior, estaba hablando de la conciencia.
Sí, que la podemos también llamar infinito inteligente. Sí, recuerdo que sí. O sea, les recuerdo que si uno sincroniza con el infinito inteligente, se producen los milagros. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien se encarga de que los milagros se produzcan. En la sincronicidad con el infinito Entonces, inteligente. una vibración en particular, como estabas diciendo tú, que sería como Juan. Sí, es Ah, un aparte, estado. sería parte de ahí, o Nosotros, podría seguir en mí, podríamos llegar a ese punto. sí, pero, es decir, estamos ahora en un fa, sí, estamos en fa, pero mi es nuestro estado de conciencia, en nuestro cuerpo, por así decirlo, en el siguiente nivel. Ahora, sin embargo, tú puedes vibrar en la conexión del Espíritu Santo hacia el siguiente nivel, que es cuando tú estás pensando de una manera que está sincronizada, ¿sí?, con la fuente infinita. Es como no estás, ¿qué? No estás pensando en miedo, no estás pensando en resentimiento, no estás pensando en odio, tienes capacidad de perdonar, no crees en lo que está ocurriendo. O sea, todas estas cosas, cuando dejas, por eso está la clave, no creáis en el mundo. En el curso de milagros, una de las veces Jesús dice, hoy no voy a creer en el mundo, uno es ejercicio de curso, hoy tienes que disciplinarte. Ese día, no, hoy no voy a creer en el mundo, hoy mi padre me pide que no crea en el mundo, hoy no. ¿Cuál es el ejercicio? Primero tienes que entender qué es el mundo, porque si lo interpretas de forma equivocada, te vas a aislar de la gente. Y eso no es que no vas a creer en la materia. No vas a creer, entonces si no hay materia, ¿qué hay? Solo te lleva aquí adentro. Porque si todo lo que estás viendo es un holograma, es un espejismo, si es un espejismo, dices, vale, no quiero creer nada de esto, entonces ¿en qué creo? Solo no te queda más que cerrar los ojos y darte cuenta que esto, o tu ser, es lo único que realmente está existiendo. Y si tú estás aquí, tú también, entonces lo que realmente está existiendo somos nosotros, no sin embargo está existiendo el espejismo. Y todos nosotros solamente estamos dentro de la mente de Dios. Automáticamente eso lleva a sentir que las demás personas no son tus enemigos. En realidad somos parte de una unicidad. Ahí es donde se aplica automáticamente el amor. Por eso Jesús dice, el amor no es algo que se puede enseñar. Está mucho más lejos la comprensión del amor que algo que se puede enseñar con palabras. Es un nivel de conciencia cuando realmente comprendes que las demás personas son reflejos de ti mismo y que todos estamos todos integrados. Llegar a ese nivel es cuando realmente empiezas a comprender lo que es en realidad el amor. Que dar a otra persona no es doy porque, ay, pobrecito, o doy para dar a Dios, o doy para ganarme puntos en el cielo. No, le doy porque soy yo. Ahí cambia la cuestión. Se siente Claro, ahí cambia la conciencia. ¿Cómo se llega a la integración del conocimiento y de la conciencia cuando hay tantos conocimientos y tantas conciencias a nivel de la creación? O sea, yo, por ejemplo, quiero ser un elemento neutro para empezar el autorreconocimiento, nivel de conciencia, pero entonces tengo miles y miles de creencias y todas me dicen que son las reales. ¿Cómo hago para centrarme, seguir siendo neutro y poder tomar lo mejor de cada una para poder crear mi conciencia y crear que mi espacio es el correcto? Solo lo puedes hacer a través del Espíritu Santo, a través de la extinción que se llama Espíritu de verdad. O sea, si no es a través del Espíritu Santo, solamente lo vas a poder lograr a largo plazo a nivel intuitivo. Porque, o sea, nuestra primera capacidad que está en nuestro potencial psíquico es la intuición. Y es la primera que te cortan en el colegio. La capacidad intuitiva. Cuando tú tienes creatividad, sí, robotizar, nada de intuición. La parte intuitiva. Siento que debería hacer tal cosa, pues escucha tu intuición. Hoy me despierto con ganas de hacer cosas. Haz lo que tu intuición te está diciendo. Olvídate de que si la hora, mis compromisos, por eso es tan complicado cuando nosotros estamos encausados o atados al mundo. A veces nuestra intuición nos dice, hoy me apetece ir a correr. Es que no puedo, tengo que hacer tal cosa. Pero si escuchas esa intuición, a lo mejor a los 100 metros de esta cuadra te encuentras con una persona que resultó que tal, que cual. Y te cuadra todo. Sí. Dentro ¿Por de qué? esa Porque intuición, escuchaste la intuición. Es la primera parte de nuestra capacidad psíquica de desarrollo. dentro de esa intuición está lo que se llaman en algunos conocimientos, digámoslo así, adyacentes a esa conciencia, lo que se conoce como el yo superior y todo ese tipo de situaciones. Sí. Es una parte de nosotros mismos que está, digamos que en la experiencia del tiempo, en la continuidad espacio-tiempo, nosotros ya hemos terminado la película. Pero esa parte de nosotros está aquí, O sea, ya en a lo sexta. Strange, ya sabemos que termina, pero igual tenemos Sí, que vivirla. sí, exacto. Entonces, ¿qué hace esta parte de nuestra conciencia? Nos está ayudando. Eres parte del Espíritu Santo.
Nosotros estamos en tercera densidad, él ya está en sexta densidad. O sea, el siguiente nivel es séptima y volvió a la fuente. Pero no va a ir a la fuente porque desde el futuro nos está Entonces, yo ayudando. superior tiene que ver a nivel crístico, o sea, es la línea recta igualmente. Sí, solo hay uno. El único camino hacia despertar es el Espíritu Santo, no existe de esa manera. O sea, que como Solamente crística hacían es diferentes la fuente. culturas lo nombres de diferentes formas, Exacto. el yo superior, todo, es el mismo. Sí. Ahora, el Espíritu Santo no es, perdón, el Dios superior no es el Espíritu Santo, es una parte del Espíritu Santo, es nuestra parte más personal del Espíritu Santo que conecta con el aspecto intuitivo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo a través del Dios superior? Está allá. Él ya conoce la historia, pero no debes acordarte de ella porque no tiene gracia. Tienes que, es el trabajo, el desarrollo personal donde está. Pero ¿cómo lo haces? A través del déjà vu, a través de siento que debería hacer tal cosa, siento que... Entonces escucha a la intuición. Que escuché a mi intuición y me equivoqué. No hay manera de Los milagros equivocarse. también Solo pueden hay llegar a ser, experiencia. ¿Perdón? los milagros también pueden llegar a ser. Claro. Ahí donde está la sincronicidad con el infinito inteligente son los milagros. Es la única manera en la que el Espíritu Santo puede alterar el espejismo. Ya que puedo llamarle yo milagros de tercer plano, a nivel físico. Un ejemplo, vas en esa dirección hacia la calle, ¿no? Tienes prisa por llegar al otro lado, ¿no? Entonces tú vas allá y de repente tu intuición te dice, mira hacia tu derecha y tú te paras hacia un lado y ves un gato pasando, qué bobada. Y justo delante de ti pasó un automóvil. Mierda, no había El gato me escuchado este salvó. carro. No dice, el gato me Claro, salvó, el gato pero me fue salvó. tu intuición que te hizo mirar hacia la derecha por ninguna razón. Tú simplemente sentiste que mirabas a la derecha. De la misma manera lo que dije antes. Y Vas. si hay un dominio de la mente o de conciencia creadora dentro del ser hacia los elementos, también son milagros, pero más grandes. Sí, lo que pasa es que ya no son nosotros lo milagros. llamamos milagro, pero en realidad el milagro es toda cuestión que está directamente relacionada con lo que sí es real, que es de la mente crística. Todo lo demás son espejismos que está creando el ego. Y entonces cualquier alteración, es como Matrix, en el momento en que se altera Matrix es porque algo está viniendo a la fuente y puede hacerse lo que quiera. Mira que Neo llega a hacer lo que le da la gana, ¿por qué? Porque ya está conectado a la fuente. Lo mismo aquí, a más uno se acerca a la fuente puede empezar a entender cómo alterarlo. Y si conoce los parámetros, ¿sí? Lo que yo quiero compartir, ¿sí? ¿Cuáles son los principios a través de los cuales la mente llega a influir en la realidad? Lógicamente llega un punto en que te das cuenta de que cuando los conoces, realmente no tienes que modificar nada. Claro, funciona, pero te das cuenta que por su propio valor y por su propio significado te das cuenta de que no quieres utilizarlo para intervenir en nada. Por eso Jesús les dijo a Pedro y a los demás, os doy poder para hacer esto y lo otro, pero en ningún momento lo utilizaron. ¿Por qué? Porque ya estaban avanzando en el camino de la comprensión de que ahora que lo tengo, sé que no lo necesito, pero hasta que no me dé cuenta de eso, siento o creo que lo necesito. Es lo mismo que pasa cuando uno dice, quiero hacer mi voluntad. Y uno piensa que la voluntad de uno es distinta a la voluntad de Dios. Y cuando de repente vas avanzando, y te das cuenta de que tu voluntad y la de Dios es la misma, simplemente dices, pues Espíritu Santo es lo que te da la gana porque a fin de cuentas es lo mismo que yo quiero. Pero hasta que llegas a ese punto, crees al principio que lo que tú quieres y lo que Dios quiere son cosas muy diferentes. Pero es un proceso. Es un proceso. Lo que tú quieres, lo que el Espíritu Santo quiere. Lo que pasa es que uno tiene un montón de distorsiones por causa del ego. Entonces, a veces, si uno no sabe aclarar eso, cree que uno quiere algo, pero no es lo que tú quieres, es lo que el ego quiere. Es como muchas veces que decimos, quiero hacer tal cosa porque quiero conseguir dinero. ¿Qué carajo quieres tu dinero? No, para comprarme tal cosa. ¿Qué cosa? Un automóvil. Entonces, ve al grano, y más bien que tú lo que quieres es un automóvil, ¿para qué el dinero? ¿Me entiendes? Porque ahora estás dificultando el trayecto, porque en vez de llegar de aquí al automóvil, quieres llegar primero de aquí al dinero y del dinero al automóvil. Entonces, tu ídolo es el dinero, tu objetivo es el dinero, y en realidad ahora va a tener que lidiar con un problema. ¿Cuáles son tus creencias respecto al dinero? Porque basta que tengas creencias incapacitadoras respecto al dinero y te va a costar bastante llegar aquí. Y cuando llegues aquí, va a ver cuál es la diferencia o los valores que tienes por causa del automóvil. Entonces, aquí lo único que te vas a encontrar es que no lo puedas crear, sino que tienes un montón de creencias en conflicto que no te van a permitir posiblemente conseguir eso, o te lo van a poner a largo plazo. Porque puedes pensar, es que si quiero un carro nuevo, soy un, ¿cómo se dice?, un materialista, o que si quiero no sé qué, entonces empieza a tener una lucha interna. ¿Por qué? Tus creencias. Aquí no tiene nada que ver ni Dios, ni el diablo, ni nada. Eres tú el que tienes una pelea y a ver cuánto tardas hasta que arreglas esa La pelea. responsabilidad de crear algo. Pues es una experiencia sobre ti mismo. El concepto de decir, esto que hice estaba mal, es que si no hubiese sido porque te diste cuenta de que te caíste, no sabes que ahí está el huevo para no volver a pasar.
O sea que el error es algo que necesitamos. Es gracias al error que lo conseguimos. Lo mismo que en el gimnasio. Y se va a levantar un montón de peso, estás haciendo un montón de ejercicio. ¿Qué tiene que hacer para que el músculo crezca? Se tiene que romper el tejido. Si no hay ruptura, no hay proceso de crecimiento. Pero entonces la manera de crearse se limita a ese código fuente y basándonos en la tecnología, de basó en un código que ya estaba. Entonces el paradigma es como ese código. Comprender el código. Comprender el código. Cuando comprendes los códigos, juegas con los códigos. Puedes hacer cualquier tipo de programa si quieres. Y después tienes la opción de pensar, ¿hago lo que el Espíritu Santo me manda a hacer? ¿O hago lo que a mí me apetece hacer? Pero ese que te apetezca hacer no quiere decir que sea algo malo. Es simplemente tu elección dentro de un juego. Tú puedes en un juego decir, ahí está la meta. Pues listo, ya, voy a explicar, dice Espíritu Santo, explícame cómo llegar a la meta. No se puede por aquí. Ok, oye, si yo quiero ir por aquí, pásatelo bien, puedes comprarlo ahí. Mientras conozcas la ley de cómo funciona. Si no entiendes cómo funcionan las leyes, te vas a meter por ahí y amigo, se te va a pinchar la rueda, te van a caer los murciélagos, mejor dicho. Pero si conoces las normas, si no quieres llegar directamente, sino que quieres jugar un poco por aquí, es problema tuyo. Aquí nadie te mete prisa, no tienes problemas con la hora para llegar. Tú eres el que juega el juego de tu vida. Pero por lo menos conoce las reglas, porque si no conoces las reglas, está turi. Eso sí, ¿Qué no conocer las reglas. ¿Qué persona o cómo y en qué momento esas reglas se van a conocer? O sea, ¿cómo sabe uno que esas reglas son reales? Solo por qué comprobar. Pues tendrías que experimentarlas. ¿Sí? Y aquí tenemos estas leyes. Bueno, eso sería anticiparme, pero vamos allá. ¿Sí? Tenemos emociones, creencias, ¿sí? E ideas, que parte de los pensamientos. Estos son los tres principios básicos que permiten a la mente producir algo. ¿Sí? Los tres están relacionados con la capacidad energética de nuestra mente, o sea, el infinito inteligente que está operando en nuestra mente. Cualquiera de estas. Nuestras emociones son las que van a producir cambios en la realidad. ¿Sí? Porque la realidad, al ser energética, sigue tres aspectos que son magnéticos. ¿Sí? Son magnéticos. ¿Okay? Entonces, los principios magnéticos, ¿cuáles son? Según esté tu mente, en ese nivel atraerás las cosas que son para ti, según esté tu mente. ¿Sí? Otro principio es, tú creas lo que tú crees. ¿Sí? Según sean tus creencias, eso es lo que vas a magnetizar. Y el tercer principio es, deja ser. Ojo, porque aquí está el gran dilema que vuelve con el asunto del libro del libro. Deja ser. En otras palabras, si tu hermano quiere lanzarse por un puente, amigo, eso es un problema. No quiere decir que si estás cerca, no trates de intervenir. O sea, aquí también hay que saber valorar muchos principios, pero el asunto es, no existe nada bueno o nada malo. Tienes que respetar el derecho de cada uno. Y eso aquí es un conflicto para el ego, porque el ego quiere que tú controles. El ego quiere que controles a tus hijos, que controles a no sé qué, que controles a tu pareja, que controles tu vida. Entonces, no tienes que controlar nada. ¿Qué es lo que tienes que controlar si el Espíritu Santo ya tiene un guión? Aquí te das cuenta de que entonces no es el que quiere controlar, es el ego el que quiere controlar, porque tiene miedo. Tiene miedo a desapegar, tiene miedo a perder el control, tiene miedo a que no sea él y su poder en el que tiene el ego. O sea, para hacer hay que dejar de ser. Sí. Entonces, pero ahí está el asunto también bonito. Cuando tú entonces respetas el ser, te das cuenta de que no hay conflicto con nadie. Y que es similar a que si estuvieses en un bote que te está llevando, pero tú te das cuenta en cierto momento de que hay algo que está llevando el bote. Y tiene todo bajo control. Y tú, sin embargo, estabas pensando, donde me suba yo, ¿dónde encuentro un bote? Y ese río, capaz que me lleva a unos rápidos y me reviento contra las piedras. Uy, si caigo de piraña. No, y tú estás pensando un montón, y todo eso es una película del futuro que tú has creado en tu cabeza, pero eso no existe. No existe. Ahora, aquí es un dilema. Dices, no, si hago tal cosa, seguro que me pasa. No, no pasa. Le dice, no, no pasa. Dice, sí, va, y pasa. Dice, viste, te dije que me iba a pasar. ¿Por qué? Porque había una emoción de miedo implicada. Porque había la creencia de que te iba a pasar algo malo, y eso estaba en tu mente. Entonces, me pasa con los la dados. combinación perfecta. Tú creaste eso porque tú creías que te iba a pasar. A mí me pasa con los dados. Cuando para quedar con amigos o algo,
Yo, bueno, primero doble 6, tú sale doble 6, yo digo, y luego te voy a matar con el 5, sale 32. Y luego, para dejar los quietos, va acá 3 pares y gano, y tin, tin, tin. Pero otras veces cuando uno está como pensando en el trabajo, cualquier otra cosa y tiro, y yo digo, quiero sacar un doble 6, pero no sale. Porque hay una distorsión, ¿no? Uno puede ejercitar eso a un nivel tan impresionante que al final te das cuenta que puede manipular la realidad. El asunto es si en algún momento con la destreza, sí, dices, ¿y para qué? Pero cuando ya lo has experimentado. Pero para que el ego no lo gobierne, para que no tome. No, sino que tú te das cuenta de cuál es el objetivo, pero cuando ya lo has alcanzado. Ahí es donde te das cuenta de que ya tienes cierta paz, que te das cuenta de que tú manejas la realidad. Damos un minuto para un ejemplo. Cuando el hijo pródigo se va y gasta todo y después regresa. Fue cuando gastó todo, cuando se dio cuenta de que no tiene necesidad de gastar nada. Que todo estaba no tenía todo sin gastar. Y eso es lo que ocurre con el Espíritu Santo. Uno dice, no es que para viajar necesito esto y mi dinero y no sé qué, y no sé cuánto. Y se crea una tremenda película, pero en realidad lo único que tenía que hacer es dar un paso. Y a partir del paso empiezan a sincronizarse un montón de cosas que están basadas en el infinito inteligente. ¿Sí? En la energía del infinito. Que es tú das el paso, porque ¿qué haces? Dices al cuerpo, yo voy a tomar la decisión. Entonces empieza una capacidad de convicción de la realidad. Entonces todas esas cosas ocurren. Dice, no, tú crees en el milagro. Ahí ese es el verdadero significado. Pero si tú no entiendes el verdadero significado, tú das pasos de fe, que al final son pasos al vacío y ahí sí que te pegas un buen leñazo, porque no entiendes cómo funciona. Te dicen fe, pero no te explican el razonamiento de cómo funciona. Solo te lo dicen como algo tan abstracto. Y ahí está la frustración de muchas personas, que hacen cosas, acto de fe, sin comprender los principios y entonces se dan un leñazo y pierden la fe. Pero es que nunca tuvieron fe. No puedes perder lo que no tenías, porque lo único que tenías era la idea de lo que puede ser fe, pero no entendías que funciona con las emociones, con las creencias y el pensamiento en sincronicidad con el infinito inteligente. En este caso, pues se puede inferir que, así como el Espíritu Santo tiene un barco en el que uno cuando llega a los niveles de conciencia ya siente que el barco va. El ego también tiene un mar en el que tiene sus barcos, tiene sus libretos. Uno le da el apoyo y uno le dice, yo soy libre y yo voy a hacerme voluntad de eso. Así yo llevo 20 años escuchando eso mismo. Súbase, doy una vuelta. Es como en uno de los capítulos del curso de Milagros, Jesús dice, si hasta ahora tú has hecho las cosas a tu manera y no te ha funcionado, ¿no crees que es un poquito más inteligente que escuches al Espíritu Santo, que ya conoce todo el trayecto y tiene más experiencia, que Él te lleve? Si hasta ahora tú lo has hecho a tu manera y no ha funcionado, ¿no es un poquito de cuestión de lógica, de inteligencia, permitir que el que sabe que sea el que te guíe? ¿Sí? Einstein también lo dijo, ¿no? Parafraseando como que usted ve que lo que hace no es decir que cambie. Claro. Hasta ahora en mi vida lo intenté hacer a mi manera, no funcionó, pues lo único que puedo hacer es creo que me guíe un experto, el que sí sabe, el Espíritu Santo sí sabe, entonces ¿por qué pelear con él, no? Bueno, borro aquí y continúo con, si quieren comentar algo, si quieren hacer un parón. Ya hago otro énfasis y después ya cortamos por hoy. Entonces me parece que si todo es una proyección de algo, la conciencia de nosotros, hay algo de nosotros que está arriba también, pero nosotros está proyectado. Nosotros ya estamos en la fuente, pero no lo la sabemos. mente de nosotros, lo que tú decías, la mente está en una vibración más alta, pero en nosotros la frecuencia está más atrás. Entonces nosotros poder decir claro, lo que tú decías. Por decirlo de alguna manera. Estamos allá, pero nos toca vivir este momento. Claro, por decirlo de alguna manera, nuestra mente está embotada en varias capas, como una cebolla, ¿no? Dirías Shrek, una cebolla. Pero nosotros estamos aquí dentro, hemos avanzado ya bastante. Sin embargo, imaginar que podamos entender las cosas desde aquí está fuera de nuestro alcance porque estamos dentro de un montón de capas de vibración y de conciencia, que no es algo que dice, ya lo entendí, ya soy Buda, estoy despierto. Es que no funciona de esa manera, ¿no? Funciona en el nivel de que vas avanzando, vas despertando, vas alcanzando tal y vas siguiendo vas a la siguiente escala. Y en la siguiente escala te das cuenta de que no hay prisa, no hay preocupación. Entonces a partir de ahí ya es disfrutar de la película. Aquí en el nivel que nosotros estamos, difícilmente alguien disfruta de la película. Pero primeramente porque no entiende las reglas de la película. Por eso es por lo que no es divertido. No es lo mismo que tú digas, esto es un videojuego, voy a meter mi conciencia en el videojuego. Conscientemente, a que de repente un día te despiertes ahí dentro y dices, ¿y esto qué es? Y te ves peleando con el
que te persiguen. Dice, no, esto no tiene ninguna gracia, pero si entiendes que tú voluntariamente entraste ahí y conoces las reglas del juego, dice, ah, bueno, pues vale, pues así funciona, pues si yo lo elegí es porque es para aprender. Entonces todo es muy distinto. ¿Sí? Si te obligan a coger una cosa súper pesada y cargarla de un sitio a otro, no creo que sea muy agradable cuando llevas un rato. Pero si tú voluntariamente vas al gimnasio y lo haces, es lo mismo, pero lo haces porque coges y levantas el peso hasta con gusto, que no sentiste eso. Pero ahí te das cuenta de que la diferencia de cuál es el estado. Eso decía yo cuando hacía CrossFit, cada vez, todos los días que salía yo decía, yo por fin pago porque me hagan esto. Ese es el buen ejemplo. Es el estado de Y al otro día volvía con un ánimo y fue claro, los niños pueden a correr de aquí para allá y no sé qué, se ponen a hacer un montón de cosas que va en contra de la lógica, que es el desgaste físico. Y se cargan y no sé qué, y suben, se están descansando. Sin embargo, para ellos es vida. Ahí va a estar la gran diferencia. Para nosotros, cansarnos y esto y todo eso debería ser lo que nos vigorice. Pero porque lo vemos en el sentido de que carajo estoy haciendo aquí. Y aquí está la gran mentira del ego. La vida es algo que te ocurre, no. La vida es algo que tú haces. Ahí es donde está lo han hecho. No es que, ay, ya que me tocó vivir en tal sitio, es que mira lo que me hicieron mis jefes, es que esto es lo que le tocó a uno vivir, no, no, eso tiene que ver detrás. Y tiene que ver con que independientemente de tus circunstancias, que tiene que ver, claro, con tu vida anterior, el hecho es que tú puedes cambiar aquí los factores, pero tienes que empezar por cambiar esto. Tienes que cambiar tus ideas. hay un proceso kármico y entras a un kármico. Sí, el dármico siempre lo vas a tener, claro. Lo que a cada vida, es como una especie de guión para cada vida, pero siempre está conectado con el guión general, que vas a volver a la fuente. Pero uno puede empezar a hacer una lista, ¿sí? De hecho se lo pueden tomar como tarea si quieren para esta semana. Una lista de las ideas y pensamientos. ¿Cuáles son las ideas y pensamientos que uno tiene respecto a la vida? Emociones. ¿Cuáles son las emociones que no me gustan? Y cuáles son las que sí me gustan. Y después de las creencias. Esta puede ser bastante larga y pueden tomar bastante tiempo. Esto puede durar meses en el que uno va gestionando. ¿Cuáles son las mejores creencias que yo tengo? ¿Cuáles son las peores creencias que yo tengo? Y aquí no importa si una creencia es verdad o mentira. ¿Quién te puede decir que es verdad o mentira? Es, ¿me sirve o no me sirve? Y aquí está el ejercicio de los valores. Ejercitar uno de los valores a lo mejor revisarlo cada semana o cada par de días y revisarlo. Y darse cuenta de que eso es lo que hay aquí, ¿sí? En nuestro campo mental, que es lo que está creando nuestra vida. No es un demonio por allá, no es que Dios no quiere, como muchas veces se dice. Es que uno está sincronizado con Dios. Es que tenemos el potencial de dañar o arreglar nuestra experiencia de vida. Y eso son nuestras creencias. Las creencias pueden ser tan fuertes que tú te comes determinada cosa y te mata, porque tú estás convencido de que eso es dañino. Pero es que no hay nada que entre en el cuerpo que dañe al hombre, sino lo que sale de la mente, lo que daña al hombre. ¿Sí? Lo que hay aquí es lo que te daña, no lo que entre a tu organismo, aunque te pinche. Te puede morder una serpiente, pero si tú crees que esa serpiente no es real, no te va a pasar nada. Entonces, Perdón, y por eso la convicción, no porque Pablo supiese que la serpiente no era real cuando lo mordió, sino era su convicción, fíjate el nivel de convicción de que esa serpiente no iba a pasar nada porque él tenía su fe en Cristo. Niveles de ¿Ves conciencia. dónde está? El nivel de creencia, por eso, ¿por qué Jesús jugó al juego del precristianismo? Al juego de hacer esto y esto y esto, que si la cruz tú haces cosas, porque él sabía que eso iba a simbolizar conceptos introducidos en la mente. Moisés igual, hagan esto y hagan lo otro. ¿Por qué toda esa programación neurolingüística? Porque crea una convicción que puede influir en las personas. Por eso les crearon todas estas creencias, porque esas creencias pueden ser capacitadoras para ellos. Pero si les dicen la verdad, esto no es real, ellos no tienen capacidad de conciencia para entender que es real o no es real. No están en ese nivel todavía. No, sí. Si una persona conscientemente cree firmemente que su papel o su rol dentro de esa película es como, por decirlo, ayudar siendo médico o psicólogo o terapeuta, bueno, X cantidad de, de profesiones que pueden haber, pueden funcionar también como parte del guión y como parte de la depuración. Sí, de hecho lo son. En el nivel subconsciente muchas personas eligen una encarnación en la que van a ser médicos, en la que van a ser policías, en la que van a jugar ciertos roles, porque han elegido esa manera de sanar. Ahora, en el nivel de la forma, pues también tiene que ver con que si tu madre ya fue policía o lo asesinaron y tú quieres ser policía para ejecutar justicia. O sea, una cosa en el nivel de la mente, ¿sí? Metafísica, y otra en el nivel de la forma, que es de los fenómenos, ¿no? Entonces, hay una manera, por ejemplo, la mente determina, o tu mente determina, que tú quieres hacer determinada cosa en una encarnación. Lo determinas previamente o lo estás determinando progresivamente.
Así que primero viene la mente y después se va a producir cómo, de generar algún escenario que se va a dar en tu vida para que eso empuje cierta cosa. Lamentablemente muchas veces la mente, como funciona por piloto automático, determina una experiencia que no te va a gustar en el nivel de la forma. Pero a través de esa experiencia tú vas a ayudar a otras personas para que no pasen por eso. Dice, a mí, a esta Puede mujer ser que la el violaron, maestro. sí, una mujer por ejemplo que la violaron y ella se centra y se focaliza en tener una asociación de mujeres protegidas para eso y se dedica y se pone de lleno. Su capacidad de perdón y de amor, ella lo eligió previamente a través de una experiencia que no le gustó para conseguir un resultado. Pero si uno consigue entender cómo funciona la mente, pues decir, esto no tengo necesidad de pasar por este tipo de cursos para poder desarrollar diferentes formas de amor. Pero en cierto nivel, la mente elige eso. O sea, que un bebé que se muere a los 3 meses, por ejemplo, por algo así terrible, algo bien feo, también pudo haber sido la elección de, mediante esa muerte, desarrollar conciencia y virtudes o cosas negativas Claro. también en otras personas. En la madre, por ejemplo, en el padre. ¿Sí? Una forma de perdón a través del aborto Y esa o a través de la forma, muerte del bebé. Y el bebé, por ejemplo, él en su otra vida mató también a una criatura. o O lo sea, eligió, puede ser, porque está el aborto, que es una cosa, y está el que haya muerto la criatura sin que haya sido tu intención, sí, murió bebé. Entonces, cada uno de esos patrones tiene una relación con lo que fue la vida anterior y una relación con la que los padres han elegido, ¿sí? Inconscientemente, porque eso lo está haciendo el subconsciente. Sí, el yo superior elige ese guión, pero ahí uno está los, tomando las determinaciones. ahí de los las mismos se da decisiones. cuenta que sí es una sola conciencia. Porque si de mi conciencia aparte que volver a nacer, quiero morir cuando, o debo de morir cuando voy a nacer al momento como un aborto o un golpe, un accidente, bueno, y eso también va a repercutir en el papá, en la mamá, pero eso el papá y esa mamá también va a dar una cadena en su familia, en amigos, Claro, y toda la conciencia se expande, entonces es esa misma vibración que está tocando varias capas. claro. Y aparte, en el nivel de la forma, ellos eligieron, los familiares eligieron También el eligieron guión. vivir esa parte del guión. Claro, ellos eligieron ese guión, porque O a sea, través como de si esa todos se forma pusieran también de acuerdo. perdonan. Exacto. Pero no lo hicieron conscientemente, ni siquiera se enteran de que todos estamos siendo parte de este juego. Sí, todos nosotros posiblemente nos conocíamos en vidas anteriores y habíamos avanzado, pero decidimos encontrarnos en cierto momento de cierta manera, pero eso lo está llevando el Espíritu Santo, con el Dios superior, es el que entiende el guión y la película y va configurando las diferentes líneas de contenido espacio-tiempo para sincronizar todo en el momento adecuado y en el sitio adecuado. El Espíritu Santo puede tener una forma, como nosotros la concedimos, Sí, o sea, puede tomar la forma que uno necesite. En un sueño se te puede aparecer como Mahoma, en un sueño se te puede aparecer como Jesús. En el nivel de la forma se te puede aparecer como un vecino, puede ver un ángel, puede tomar la forma que él quiera según sea la necesidad de uno, si uno quiere que tome una forma. y fuera de este plano y esta forma, puede tener una forma. O sea, por Por eso ya poder es puede, idealizar mucho. sí, por poder puede, pero o sea, no es que tenga una forma en sí, porque no pertenece al nivel de la forma, no pertenece a la proyección. Así que como no pertenece a la Pertenece al proyección, uno. no es falso, pero como entra a la proyección, puede hacer lo que le dé la gana. Puede proyectarse como tú lo ves. Puedes incluso estar soñando y se te pasa un gato al lado y te hace ver cierta cosa acá y el gato está operando los espíritus del gato. Dentro del guión, ¿Para qué a un ser humano se le dan las capacidades de manipular o de manejar, por ejemplo, los elementos? es una parte del crecimiento personal, de la conciencia. O sea, nosotros podemos hacerlo, pero existen los bloqueos de nuestras creencias. Esto es imposible, la materia uno no puede mover la materia sin tocarlo. Y si tú estás convencido, amén, que así va a ser, se haga según tu fe. Pero si tú crees que Y es también hay posible, pasos pero para ¿cómo eso. se hace? Y también hay pasos y reglas para hacer eso. Claro, porque todo al final tiene que ver con la energía inteligente. La energía inteligente, si nosotros comprendemos que estamos conectados, quiere decir que esto, aunque está a cierta distancia, está conectado. Porque no hay tiempo y no hay espacio, quiere decir que eso es parte de mí. Pero hay que Pero vaya, ejercitarlo. entiéndame. Exacto, cuál es el proceso. O sea, hay una manera, por eso mira, por ahí decían monjes lamastenios, cuando la gente le hablaba sobre levitar o mover objetos, y sí, ellos decían, sí, nosotros tenemos libros sobre eso, si te interesa, puedes dedicar años estudiándolos. Y le decía, ¿ustedes por qué no lo hacen? Sí, porque no tenemos interés en eso. Porque ya comprendemos que eso incluso puede ser, suena más a ego. ¿Para qué quiero yo mover objetos? Para presumir. Ahí no te das cuenta de que realmente tú puedes alcanzarlo, pero cuando lo alcanzas, dices, ¿para qué lo quería? Ese es el punto. O sea, úselo para ayudar en algo o para hacer el bien. A algunas personas se le da un pum
y de repente pueden hacer ciertas cosas, porque si no le dan el pum, ¿cómo lo consiguen? Y pero las personas que lo pueden aprender se dan cuenta de cuál es la finalidad. Porque muchos satanistas que están muy profundos en esos niveles, se les enseñan, los demonios les enseñan cosas, o su maestro les enseña cosas, que uno diría, wow, porque no se nos enseñan a los cristianos. Por diferentes razones, ¿no? Primero porque el cristiano está muy metido a nivel hermético, aunque todo es imposible, todo es satánico, no puede hacerlo. A ellos les dejan todo libre, porque alimentar su ego. Sí, ellos salen de su cuerpo y pueden agredir a otra persona que no está protegido por ángeles. Y en esa lucha de las personas dentro de su cotidianidad y su normalidad contra esos demonios, esas cualidades o esa relación entre cómo manejar los elementos o la psiquis puede funcionar, o sea, ¿es fuente de o tampoco es necesario entrar en conflicto? ¿Te refieres a que tú puedas utilizar ciertas capacidades sobrenaturales para servir a la luz? Sí. Claro, lo puedes hacer. Si te interesa, lo puedes hacer. O sea, todo lo que nosotros queramos hacer, lo podemos hacer. Simplemente es decir, Espíritu Santo, me gustaría aprender tal cosa, o quiero ir en esta dirección, si lo quiero. Pero también uno tiene que pagar el precio. Quiere decir, tú quieres, yo siempre hago ejemplos con el gimnasio porque me encanta el gimnasio. Entonces tú dices, yo me quiero ver como Arnold Schwarzenegger. Espíritu Santo, ayúdame, por supuesto. Pero ¿qué crees que el día siguiente te vas a levantar por la mañana pesando 120 kilos de puro músculo? No. Al gimnasio, amigo, nos vemos dentro de 12 años o dentro de 5 años, si eres disciplinado. Él te va a enseñar todo lo que necesitas de comida, de ejercicios, pero no va a ser foco, no funciona de esa manera. Así que tú quieres aprender a mover metales, vale, pues yo que te enseño. Entonces puede que una cosa te lleve a otra y otra, otra, y te lleva a eso. Pero cuando hayas movido los metales, piensa, ¿qué quería conseguir con esto? Ahora, lo quieres hacer, hazlo. O sea, nadie en ese sentido del universo te está presionando por no hacer o por sí hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer, quitarse de la cabeza. Porque ya de por sí esto es una creencia base de que algo en el exterior dictamina los pasos sobre nuestra vida. ¿No? Quitarse eso ya es un trabajo. O sea que si realmente queremos avanzar hacia la luz, hay muchas facetas. Pero si nos interesa a lo mejor acordar camino, o sea, si nos interesa, eso es voluntario, si nos interesa, pues podemos pasar más tiempo en introspección, en silencio, analizando nuestras creencias. ¿Por qué creo tal cosa? ¿Quién me dijo que tú tienes que hacer de esta manera? ¿Según quién? ¿Por qué? Dice, y si quieres deshacerla, simplemente dices en voz alta, no acepto esta creencia. No me interesa. Es una creencia que me impuso mi profesor, que me impuso el Estado, que me impuso la televisión, que me impuso mi padre o que me impuso mi madre. No la acepto. Ahora, acepto esta creencia sí me interesa. Al día siguiente vuelves y lo repites si es necesario, y sucesivamente, porque el hecho de que te escuches a ti mismo es tu capacidad de autoconvencerte y de creer lo que tú sí quieres ser, esto yo soy. Eso no lo soy, no Una me nueva interesa. vibración. ¿Sí? Esta creencia me la inculcaron, pero a mí no me interesa esta creencia, no me beneficia, no la quiero. Y hay una creencia que te interesa y esta creencia me gusta, pues esta la acepto. Y lo dices en voz alta para condicionarte a ti mismo, sugestionarte de que eso es lo que tú realmente quieres. Entonces, es una disciplina. Entonces, uno puede hacer eso. O también, pues, si quieres utilizar telequinesia y aprender a leer la mente de otra persona, pues si lo quieres hacer algo. La cuestión es qué es lo que uno realmente quiere, ¿sabes? Y si no lo pides, sino que se te da, ¿para qué se te da? Si se te da es porque tú ya estuviste conectado con eso en una vida anterior. Igual que la gente que tiene contactos extraterrestres. Ya en vidas anteriores él tuvo contacto con ellos o volvieron del planeta. Entonces ya hay una conexión previa. Si ocurre sin que tú lo hayas pedido, quiere decir que ya lo habías pedido. No ocurre, o sea, no puede ocurrir algún punto de tu voluntad. No puede. O sea, ya fue un pedido y acá dice que está manifestando. Sí, Puede es ser. algo que ya viene antes. O lo estás pidiendo a nivel subconsciente. Es lo mismo que los miedos o que el éxito. Lo puedes estar atrayendo subconscientemente. No hace falta ni que lo digas ni que estés pensando, ¿cómo se podría decir? O sea, no hace falta que ni siquiera hables del tema. Es algo que si tú y yo tienes permanentemente aquí en tu cabeza y lo sientes, si vibras en eso, lo empiezas a magnetizar y a magnetizar y a magnetizar y dentro del tiempo, de la continuidad del espacio-tiempo, en algún momento va a colapsar contigo. Y eso es lo que ocurre con personas que tienen éxito o personas que tienen desastres. Y dicen, no, es que me pasó esto malo porque una mala suerte, justo estaba ahí cuando estaba el hueco, que me reventó todo y 3 vueltas de campana y el carro se fue para el carajo. No, aquí no hay casualidades. Hubo víctimas, sí. Hay que ver en la vida anterior qué tiene que ver. Sí, es muy interesante. Tú estás sincronizado con ellos. ¿Dónde está tu experiencia de perdón? ¿Eres capaz de perdonar todo ese dolor que sufrieron las personas que murieron que iban en el vehículo? Tu carga de culpabilidad. Ya eso
todo eso está integrado en el amor, porque es un proceso de perdón. Ahí es donde tú vas a crecer. A mí me pasó en otra moto. Yo tenía, pues me habían prestado una moto pequeñita, esas, las que dicen como scooter, para trabajar unos días mientras me conseguía una moto. Y yo le veía las llantas muy pequeñitas, muy delgaditas, y yo decía, esas llantas me van a hacer caer. No es como la moto grande, pues yo tenía mi moto grande, pero pues no puedo trabajar en ella. Y yo decía, esta moto me va a hacer caer. Y un día iba por el centro y mi moto pisó una bolsa. Y me caí. Una bolsa. Claro, Y me raspé todo esto, la Claro. rodilla, todo. Una bolsa de una camiseta. claro. Entonces, si no es algo kármico, es algo que simplemente estás atrayendo tú. No, yo creo que lo traje, pero en forma. Yo todos los días decía, desde que vi la moto, yo lo primero que vi fue la llanta y yo decía, esa llanta me puede hacer caer. Claro. Y me caí. Claro, pero ojo, Esa llanta. aquí implica que tú lo digas y te escuches. Implica que lo pienses. Lo Implica dije, que lo creas lo creí. y implica que sientas una emoción. Porque si no hay emoción, Y es me posible sentí que no. sentía miedo. Todas están alineadas. Porque tú puedes decir, carajo, eso seguro que pasa por ahí un ladrón y me roba uno. Pero no lo sientes, solamente lo estás diciendo por decir. Ujú. No te van a robar. Posiblemente no te roban. O sea, no hay Tiene que haber otras emoción. implicaciones. Si no hay Solamente emoción, no una hay idea energía. pasajera. No hay energía. Es como si yo pienso, fantástico computador, funciona, pero está desconectado. Tiene que haber una emoción, la emoción es la que le da el empuje para que se pueda producir. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una sincronicidad entre las creencias, los pensamientos o ideas y las emociones. Sí, porque ahí también Y las encuentra padres emociones muy son las que fanáticas. siempre están tirando a nivel subconsciente. O sea, los pensamientos, vamos aquí. Las ideas bombardean nuestra mente constantemente. Controlar las ideas es tratar de controlar 40.000 trenes que vienen por minuto. ¿Cómo puedes hacerlo? No puedes. Las ideas bombardean. Podemos tratar, sí, de controlar nuestras ideas. Podemos tratar, pero es un bombardeo. Las creencias, podemos trabajar en ellas. ¿Cómo? Como estaba diciendo, a través de la autosugestión. ¿Sí? ¿Qué es? Escribes cuáles son tus creencias. O sea, tener una libreta es fundamental, ¿no? Su libreta y escribir, esta es mi creencia. ¿Ah? Decir, en ejercicio, ¿por qué creo eso? ¿Quién me dijo que esto era verdad? Y después declarar, yo no soy esto, no acepto esto en mi vida. No soy un perdedor, soy una persona exitosa, me va bien. Lo que me dijeron mis padres de que no servía para nada, esas eran sus creencias. No acepto lo que Dios me dice. ¿Sí? Cuantas veces sea necesario decirle, ponerse la mano en el corazón para que tú notes la vibración de cuando estás hablando que pasa por aquí. Para que todas las células de tu cuerpo noten ese. ¿Y No, qué- háganlo, digan algo y vas a notar ¿Qué tal? que vas a. Prueba, di algo. Sí, claro. Como cuando el médico te Exacto, no notas que te un cosquilleo aquí, de toda la vibración de tu cuerpo, entonces te estás comunicando con todas las células de tu cuerpo. Eso es un ejercicio fundamental. Comunícate con todas las células de tu cuerpo, que ellas te escuchen, porque ahora estamos hablando, pero si notan hay una resonancia que nota el cuerpo de la vibración del sonido. Si tú te pones la mano aquí y te tocas, hay una facilidad de resonancia en el cuerpo. Entonces, sugestiónate y di a ti mismo todo lo que sea necesario para que tu cuerpo se lo crea, crear una creencia. También puede hacer a través del conocimiento. Empolla libros, documentales, conferencias, clases, lo que sea, para introducir una nueva creencia. Porque es lo mismo que el ejemplo que muchas veces se da de un recipiente. Está lleno hasta arriba de basura en creencias. Empieza a meter creencias nuevas. ¿Qué ocurre? No queda otra sino que tengan que empezar a rebosarse. Hasta que, si esto es agua transparente, todo esto se va limpiando y no queda más que Al finalidad van a salir lo que no entienden. agua limpia. Pero eso es un proceso. Ahora hay otra cuestión. ¿Cómo se hace con las emociones? ¿Cómo gestionar las emociones? Ya tenemos otro dilema. ¿Cómo gestionar las emociones? Una de las primeras cosas para gestionar una emoción es la fisiología. ¿Sí? Un ejemplo, estás aquí sentado en la terraza, estás mirando hacia afuera y te viene una depresión, ya viene la emoción de depresión. Lo primero que haces, te levantas, te sacudes y te vuelves a sentar. Ahora crees que te viene la emoción de la depresión. Ya lo rompiste, cambiaste la fisiología. Reaccionaste con algo que te sacó del punto en el que estabas, cambiaste la posición, te pusiste de pie, automáticamente saliste de ese punto. Ahora ya puedes elegir qué vas a hacer en el siguiente instante. Te vuelves a sentar y vuelves a relajarte para otra vez venir el pensamiento de depresión. Entonces puedes jugar, ¿sí?, con la fisiología. En el breakdown no se ha acostumbrado a los que lo entendemos, ¿no? Muchas veces en las competiciones, en el momento de entrar, cuando tienes que estar en un escenario con mucha gente, se te clavan los pies al suelo. ¿Sí? Los nervios, más que todo cuando tienes experiencia, que hacen muchos,
Entonces, ¿qué haces? Reaccionas, salta acá. Entonces, ¿qué haces? Rompes el momento. ¿Qué emociones? Miedo. O te quieres paralizar, miedo escénico, cosas así. No. Reacciona, salta, ponte a saltar, suelta, suelta. No sé si lo han visto muchos boxeadores, lo hacen. Sí. Gente que va a entrar a un escenario y empieza Los y de entra fútbol saltando. americano Antes de entrar al escenario, saltan. ¿Por qué? Los de fútbol Para americano se pegan en la desbloquearse. cabeza. Para desbloquearse. Porque lo primero que va a venir es miedo escénico. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Antes de una circunstancia tal, sal de esa situación. Ponte a saltar, date una vuelta, hacer algo que directamente te saque de ese momento en el que te vas a bloquear. Eso es un juego con emoción, la fisiología. ¿Sí? Seguiremos profundizando en todos estos temas y lo que quedó de clase vamos por la mitad de esta primera fase. El próximo día. ¿Listo? ¿Algo que quieran preguntar ahí? Sí, esas ideas y creencias y basadas en esas emociones pueden llegar a ser igual o más fuertes que el proceso kármico, o sea, que lo que ya me va a tocar lo puedo modificar si verdaderamente me enfoco en eso. ¿Tú te refieres a que en una vida anterior determinaste las pautas de esta vida, si lo puedes modificar? Si, por ejemplo, que yo en la vida pasada haya sido un asesino o haya hecho determinadas cosas negativas, pero en esta etapa, en este plano, yo ya me enfoco más, tengo mejores ideas, más claras, tengo una creencia más firme y manejo mis emociones. ¿Puedo llegar a modificar esta realidad? Solo hay una manera de que lo puedas modificar, ¿Perdón? el perdón. Para llegar al perdón, primero tienes que comprender lo que te está pasando. Si no sabes cuál es, tú no vas al médico y dices, Señor, me encuentro mal, listo, tienes que tomarte esa pastilla. No, tienes que hacer un diagnóstico. Si no, ¿qué te va a recetar? No puedes saber y te empiezas a hacer 1000 preguntas hasta que por fin, después de un montón de preguntas y de test y de exámenes, te dice lo que tienes es esto. Ah, pues tú no eres médico, ¿para qué necesitas tanta información pasada? Soy médico, no soy gurú. Entonces lo mismo aquí. ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que perdonar? Tienes que hacerte un autoanálisis. Por eso personas se ayudan con un psicólogo, se ayudan con lo que sea, con un guía espiritual o en una iglesia a través de una creencia de Dios te perdona. Entonces sirve Dios o Jesús en este concepto, sirve para puentear la creencia. Entonces Jesús sirve de símbolo para que tú puedas conseguir perdón. Ahora, lo puedes hacer por ti mismo. Pero como hemos estado en un proceso de 2000 años y de 3000 años y de otras cosas, ¿cómo hace la gente para perdonar? Para perdonarse a través de símbolos. Moisés, no sé quién, profeta, Dios, Jesús, para que sirva después. Siempre hay una integración con alguien o con alguna Claro. imagen. Necesitas un referente que te ayude hasta que comprendas que no necesitas nada externo, porque lo exterior es ego, es algo fuera, solo estamos dentro. El perdón lo puedes conseguir tú, pero tienes que comprender que tiene que haber perdón. Ahora, ¿cómo te perdonas a ti mismo si no sabes qué es lo que te está ocurriendo, por qué vives estas circunstancias? Todo eso, ¿cómo lo comprendes? Pues alguien te tiene que contar la verdad, qué es lo que ha pasado, porque tú no lo recuerdas. ¿Quién te puede contar la verdad? Pues el único que tiene la verdad, el Espíritu de verdad. Entonces, sin Espíritu Santo necesito comprender esto para poder llegar a otro perdón. ¿Y puede ser algo físico o tiene que ser una introspección? Como, sí, que puedas tener una experiencia que Pues, te... yo leí un libro, por ejemplo, de que un man que decía que estaba con un man que venía del Tíbet, pues, y el man lo guiaba y lo guiaba con su maestro, siempre se reunían y hablaban, y llegó un punto donde él decía que ya no se hallaba. Entonces el man le decía, pues, entonces busque, de pronto lo que lo va a salvar es el perdón. Y el man lo primero que hace es coger una maleta y se monta en un tren, no sé para dónde va, y termina recorriendo toda Europa, más escritor y pues dando autógrafo aquí, firmando libros hasta que llega y le pide perdón a una chica por allá, una rusa que conoce en el camino, y empieza a pedirle como perdón a determinada cantidad de mujeres. Y después de toda esa etapa, como que vuelve otra vez a su casa, de su esposa y ya se sentía bien. Puede ser algo físico así. Claro. Es que para que las cosas cambien uno tiene que permitir, tiene que abrir la puerta para que se pueda dar. Por eso dice que el que busca halla, el que llama a la puerta se le abre, el que pide recibe. Eso quiere decir en pocas palabras que para que un escenario pueda darse tienes que abrir la puerta, porque tiene libre albedrío, tienes que abrir la puerta. Eso es lo que se llama llamado. No va a llegar porque No puede, es una violación a tu propio espacio. Entonces aquí eso lo quería explicar aquí hasta el final de justamente lo que quería comentar de la clase.
que es la piedra angular. Que la piedra angular es la manera que tú conectas con la fuente del infinito inteligente. Y tiene tres fases, o sea, tres herramientas. La verdadera oración, cualquiera de los diferentes tipos de meditación y lo que es la contemplación, no la contemplación religiosa. ¿Sí? Y eso es una forma en la que tú conectas con el infinito inteligente. Sino que contemplación. ¿Y? ¿Cuál tipo de contemplación? El no estado, no emoción, no pensamientos. No estás simplemente respirando, no estás pensando en nada, estás ahora. No estás pensando en qué pasó, no estás pensando en qué tengo que hacer, simplemente estás aquí ahora. Es lo que dicen todas las películas, vacía tu mente. Vacía tu mente, disfruta de la hora, simplemente estás. ¿Sí? Como si te sientas delante de un árbol y solamente lo observas, respirando fondo, estás. Entonces ahí tu mente está en blanco, está calmada. ¿Sí? Por eso dice la escritura, estate tranquilo que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás tranquilo, ahí estás. O sea, nosotros ya estamos dentro de Dios. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque estamos moviéndonos un montón. O difuso. Estamos llenos de difusión. Solamente cuando te calmas y dejas que las aguas se calmen, entonces todo el sedimento va a ser fondo y te das cuenta que el agua es transparente. Pero es que el sedimento son nuestros pensamientos. Entonces deja la mente en calma, entonces se baja el sedimento y puedes ver el agua transparente. Siempre estuvo ahí. No, por eso dice, nosotros somos en Dios, vivimos en Él y existimos, ya estamos dentro de Dios. Nuestro cuerpo es parte de Dios. Pero ¿por qué no vemos el milagro de que nosotros somos parte de Dios como hijos co-creadores? Porque nuestra mente está llena de sedimento, es el agua revuelta. Se calma, se conecta a través de una oración correcta. Es otro tema. Meditaciones y a través de la contemplación, disfrutar el ahora. Estar calmado, sin prisas, pensar en lo que pasó ni lo que vamos a hacer. Bueno, ahora tengo una pregunta muchísimo más importante. Hoy estamos viendo el tema de la mente, ¿cierto? Está la mente y el demente. Este tema de la mente viene de, porque yo escuchaba que ahorita hablar de unos cursos. Realmente yo he visto partes de videos tuyos, ¿cierto? Y los vi, pues por tu papá. Si no, pues obviamente nunca llegó a conectarme. Eh, pero realmente no sé para dónde va el tema. O sea, está muy encajado en en todas mis preconcepciones y ideas, pero quiero mirar cómo, o sea, cómo encuaderno esto en el libro. O sea, es la mente y el curso, ¿cómo se llama? O no No es lo un planteo, curso, sí, o cómo no lo es. planteo de esa manera, lo planteo en compartir una información que pueda ser práctica para la vida. Ujú. Y por encima de todo, romper esquemas que no nos permiten crecer como seres de luz. O sea, ¿cuál es el camino más fácil para llegar a la trascendencia? ¿Cuál es el camino más fácil para llegar a la resurrección verdadera? ¿Cuál es el camino? Pues lo que me ha sido aportado, compartirlo. De una manera que sea una información tan simple y práctica que facilite a todos. Por Ponerlo ejemplo, en ahora práctica. de un curso de 7 ideas. No sé. No, hay varias ideas que tengo con Razedic, que es hacer diferentes tipos de coloquios online, entrevistas, videoconferencias, cosas de estas, en las que nosotros vamos a ir abordando diferentes temáticas. Una que queremos abordar mañana, por ejemplo, es sobre la reencarnación. Pues sobre eso también hay mucha temática confusa, porque ya se imaginarán todos los Más en un temas. live de esa manera. Sí, que porque la Biblia no habla de eso, Qué bueno. que... ¿Haces? Bueno, igual lo estás publicando en Facebook. Sí, no, bueno, de hecho, un grupo que creamos ahora, que puse Project Magen Worldwide, es justamente para mantener las actualizaciones. Si hay un cambio de hora, si hay un cambio de día, ideas que quieran compartir, que digan, oiga, ¿les parece si hacen algo sobre este tema? Porque no hay mucho, o no está claro, o sea, sí, o preguntas. Sí, sí. Pero ese tema nos parece que puede ser bastante útil porque si uno no entiende la mecánica de la reencarnación, no entiende un montón de cosas sobre la vida. Seguramente. Y cuando uno se quita esos elementos, no solo le es más fácil compartir con otras personas, sino que uno mismo tiene una mejor conexión con el Se espíritu abre más. inteligente, porque nuestras creencias a veces nos limitan la capacidad de expandir nuestro ser. Y aquí la base es cómo llegamos a la fuente, cómo llegamos a la resurrección. Sí, que no es morir para revivir, ya estamos muertos, es cómo llegar al despertar de conciencia. ¿Cómo llegamos ahí? Porque en el momento que tú dejes el cuerpo, entonces te vas a revestir con un cuerpo de gloria.
pues, la seguimos en otro momento. Saludos a todos los que están por ahí, que vi que están haciendo preguntas. Déjame un segundito. Voy a mirar rápidamente. Hola Héctor, ¿qué es la fe? Ahí estábamos hablando de eso. Brenda, hola, nosotros tenemos el poder creador con las emociones y mente de visualización, la energía dentro de nosotros. Damien, ay, ¿cómo está la señorita Caminar? Engañoso es el corazón. ¿Cómo puedo tener una conexión con el Espíritu Santo? Estamos hablando sobre eso. De todas maneras, vamos a seguir abordando el tema, ¿vale? ¿Cómo se basa bíblicamente este tema? Bueno, en lo que tenemos de escritos. Jessica. Uf. Bueno, eso tendría que responder en la próxima clase porque ahora mismo no tengo. Como déjame el bolígrafo, lo escribo. Lo dejamos de tarea y abrimos tema con eso el próximo día, ¿ok? A ver, ¿cómo la pregunta es? El asunto de la mente, ¿no? Mente, temática. Ok. ¿Cómo se basa bíblicamente este tema? Bíblicamente. Sí, lo que hay de textos se puede abordar. Ojo, es importante comprender que en la antigüedad no tenían la palabra mente, independientemente de que el traductor muchas veces lo pusiera. Ellos lo más parecido que tenían a la palabra mente era el corazón, lo más Esa parecido. es la pregunta que quiero hacer ahora, que la traducción está mal hecha. Sí, Que lo que tú dices de lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que dice claro. lo normal. Pues dice, Vida engañoso, normal. engañoso es el corazón del hombre, como puso David. Pero el corazón no es en realidad lo que es engañoso, es la mente. ¿Por qué? No porque la mente en sí, en su naturaleza lo sea, sino por la dualidad, por causa del ego, porque dice que es engañoso. O sea, puede ser más Engañar, no acertado dice el que es corazón. mentiroso, sino que engaña. Quiere decir que hay una verdad, pero te la pueden distorsionar, te pueden confundir. ¿Sí? O sea, que el corazón puede ser más intuitivo. Sí. O sea, la verdad es que el corazón sí está en lo correcto. La cuestión es que en la antigua cultura hebrea no existía una palabra para referirse a la mente. ¿Sí? No existía. Entonces se refiere al corazón, ¿por qué? Porque se refería en la mentalidad de ellos no solamente a la fuente de las emociones, sino a la fuente de todo, la fuente de las ideas, la fuente de los pensamientos, la fuente de las creencias, la fuente de lo que tú eres como ser. Eso es el interior de tu ser. Y en esa cultura, incluso en la cultura egipcia, era el id. Ellos le llamaban a los egipcios el id o el lev en hebreo. Es la fuente interior de ti. Pero hoy día, en la terminología metafísica, no utilizaríamos la palabra corazón para eso, porque se entendería correctamente. De hecho, dice, habla desde el corazón. Entonces, quiere decir que te abras, que abres. No te está diciendo saca lo que hay en la basura dentro de ti. Cuando te dicen abre tu corazón, para nosotros no es lo mismo que en aquel entonces significaba para ellos en ese contexto. Es muy distinto. Para nosotros, corazón, hoy día, tiene un significado más bonito que para ellos, que un significado más contextual respecto a la mente. Bueno, hey compadre, ¿cómo va eso? Joel, ¿todo bien? Bueno, vamos a cortar ya por aquí, ¿listo? Muchas gracias por haber participado y que estén bien. Bendiciones. Ahora empiezan a hacer preguntas. Ya no está en directo, ahora ya podemos decir preguntas irreverentes. Okay.